Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Cambios. Punto de vista, Asaina Kyosuke. ¿Cuál es el significado de esto? Susurré después de llegar a nuestro supuesto destino y mirar alrededor. Las marcas que había dejado en los troncos de los árboles no habían cambiado. Incluso sin ellos, recordaba las características únicas de muchos de los árboles por los que habíamos pasado, así que sabía que habíamos regresado por el mismo camino, pero el claro no se veía por ninguna parte. Oye, ¿qué está pasando?, gritó Waki, mirando frenéticamente a su alrededor. Este no es el punto de encuentro. Nos engañaste, Asaina. Waki estaba liderando la manada, por lo que debería haber sabido mejor que nadie que habíamos seguido las marcas al pie de la letra. Probablemente estaba atacando porque estaba nervioso y ansioso. Pero ponerse nervioso en una situación como esta podría tener consecuencias letales. Mientras observaba cuidadosamente nuestro entorno, saqué mi ketane blanca, la Akuryu, de su vaina. Cálmate, Waki. Estamos rodeados, advirtió Osoyama en voz baja, justo cuando Waki estaba a punto de comenzar a gemir nuevamente. Me impresionó que Osoyama se hubiera dado cuenta de que estábamos rodeados. Sus sentidos deben haber estado más afinados de lo que le creía. Primero sus habilidades para probar venenos, ahora esto, era una chica con muchos talentos ocultos. En guardia, los dos. Quédate cerca de mí, dije, escaneando a derecha e izquierda. Había un olor a muerte desconocido e inesperado en el aire. Esto podría volverse muy malo, muy rápido. Aquí vienen. Tan pronto como escuché el grito de Osoyama, blandí mi espada. Los monstruos se movían tan rápido que mis ojos apenas podían seguirlos. Sería difícil para mí defenderme de ellos mientras protejo a mis compañeros. No pude distinguir cómo se veían los enemigos, aunque sus brazos parecían más ramas, por lo que era fácil asumir que eran una especie de monstruo arbóreo. No me va bien tener que luchar y proteger al mismo tiempo, susurré lo suficientemente bajo como para que mis compañeros no pudieran escuchar. Mi clase era samurái, no caballero. Mi especialidad era partir a los enemigos en dos, no defender a los débiles. Como tal, mi estadística de defensa era bastante baja, y generalmente recaía en Sude o Nanase para mantener a salvo a los luchadores traseros mientras Atou y yo nos enfocábamos en eliminar a los enemigos. Sin Sude a la vista, la única persona alrededor para proteger a Waki y Osoyama era yo. Deberían estar a la vista en cualquier momento, murmuró Osoyama. Era extraño, todos podíamos sentir su malicia acercándose cada vez más, pero aún no podíamos ver cómo se veían realmente. Espera un minuto. Podría ser. Cuidado, grité, girando y cortando directamente al monstruo del árbol que se había colado detrás de mis compañeros. Sus ramas estaban a escasos centímetros de ellos dos. Son monstruos arbóreos. Estén atentos a sus ramas. Había identificado a nuestros agresores, pero ya estábamos rodeados y era casi imposible distinguir a los monstruos de los reales. Tratar de sentir sus respectivas presencias tampoco funcionó ya que nos tenían rodeados. No tenemos opción. Tendré que cortar todos y cada uno. Saqué mi segunda ketane de su vaina en mi cintura. Esta era la espada que me habían dado cuando aprendí mi clase por primera vez en el castillo Retise. Con una hoja en cada mano, pude hacer uso de mi habilidad doble espada. Era algo que había practicado en privado noche tras noche pero que aún no dominaba. Decididamente, era más difícil que simplemente empuñar una espada con ambas manos, y tenías que renunciar a la defensa y concentrarte en eliminar al enemigo antes de que pudiera golpearte. Pest. Sé que probablemente este no sea el momento ni el lugar, pero ¿recuerdas que Asaina haya sido tan testarudo antes? Sé cómo debería saberlo. Podía escuchar a mis compañeros hablando detrás de mí, pero estaba demasiado concentrado en la batalla para escuchar. Técnica de doble espada, tempestad de Sakura. Esta era una habilidad que cortaba indiscriminadamente en todas las direcciones y desde todos los ángulos, como flores de cerezo que caen y son recogidas por un poderoso vendaval. Sin embargo, incluso esto no sería lo suficientemente fuerte como para cortar a estos enemigos hasta la médula. Podía escuchar a los monstruos bramando de dolor por haber cortado sus ramas, lo que significaba que era hora de dar el golpe decisivo. Técnica de doble espada, Blade Whirlwind. Una ráfaga de viento sopló por la zona. Oí chillar a Osoyama y Waki aulló de sorpresa detrás de mí. Cuando el viento se calmó, todo lo que quedó fueron troncos cortados de árboles a nuestro alrededor y no se encontraron signos de vida. Había despachado con éxito a todos y cada uno de ellos. Dejé escapar un suspiro y envainé mis espadas.
Eso fue una locura, Asaina. Me di la vuelta para encontrar a Waki y Osoyama todavía de pie, ninguno de los dos había sufrido ningún daño. Aún así, el ataque había servido como un recordatorio aleccionador de lo peligroso que podía ser un territorio desconocido y que no había forma de que mi viejo yo pudiera haber salido ileso de la situación. Me tomé un momento para reconocer cuánto más fuerte me había vuelto desde que dejé el castillo. Perdón por sospechar de ti antes, continuó Waki. Deberías saber mejor que pensar que alguna vez nos engañarías. Supongo que no estaba pensando con claridad. Está bien. Estabas atrapado en el calor del momento. Cualquiera perdería la calma en una situación como esa. Waki ciertamente no era el pensador más profundo del grupo, pero al menos sabía cómo disculparse y reconocer sus errores. Ser capaz de admitir sin reticencias las propias faltas era una habilidad importante, y lo admiraba por eso. La mayoría de mis compañeros de clase y yo rara vez habíamos compartido interacciones antes de que nos convocaran a Morrigan, pero ahora finalmente estaba conociendo sus respectivas fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Supongo que esas marcas que dejamos estaban todas en esos monstruos de árboles, así que ahora no tenemos forma de recuperar nuestra orientación, dijo Soyama. Escaneé las inmediaciones. Parece que todavía podemos tener suerte, dije. Punto de vista, Nanase Rintaro. Para el momento que me desperté, había pasado alrededor de una hora. Después de asegurarle a Gilles que no necesitaba descansar más, me senté. Mi cuerpo se sentía pesado y cansado. Lanzar no uno sino dos nuevos hechizos de encantamiento al mismo tiempo había requerido más energía mental que cualquier cosa que hubiera hecho en mi corta vida. Yo también tenía un gran dolor de cabeza. Nunca antes me había concentrado tanto durante una sesión de juego acalorada. Probablemente sea porque intentaste usar hechizos fuera de tu timonera. Lo siento, no debería haberte presionado así, dijo Gilles, sintiéndose claramente más que un poco culpable. Los encantamientos eran un tipo de magia que solo eran efectivos cuando se colocaban en alguien que no era el lanzador. Usaron un tipo de maná diferente al que se usaba en los hechizos de ataque, lo que significaba que solo ciertas personas podían usarlos. Solo había usado hechizos de ataque antes de hoy, los hechizos de apoyo me habían golpeado como un rayo. Debería haber esperado tanto, de verdad, los videojuegos siempre tenían hechizos de aumento de potencia y aceleración, y no había ninguna razón para que este mundo fuera diferente. Dado que generalmente interpreté un personaje tipo tanque, solo me concentré en atacar. La existencia de hechizos de apoyo se me había olvidado. Una parte de mí se preguntaba si una de las razones por las que Gilles me había enseñado esos hechizos de apoyo era porque sentía que faltaba mi repertorio mágico, pero también estaba claro que quería que lo mejorara para asegurarse de que su propia resistencia y maná no se agotaran. Y. Realmente no podía culparlo, después de todo, a menudo sacrificaba a mis personajes más débiles para asegurarme de que mi potencia principal también pudiera sobrevivir. Esos monstruos nos atacaron como un grupo organizado, ¿no crees?, me pregunté en voz alta. Lo que significa que es probable que otros grupos de ellos no estén muy lejos de aquí. Los Treants no me parecieron criaturas migratorias, así que solo podía suponer que estábamos invadiendo su territorio. Algo me dijo que habían estado esperando a que nos separáramos para que fuera más fácil acabar con nosotros, teníamos que estar jugando directamente en las manos del enemigo. Expresé esta línea de pensamiento a Gilles, cuyos ojos se abrieron de par en par cuando dejó escapar una risa incómoda. Héroes, lo juro. Tú y Akira comparten una forma terriblemente única de analizar las cosas. Ahora era mi turno de reírme torpemente. Bueno, a él y a mí nos gustan muchos de los mismos géneros, así que supongo que tiene sentido. Hay una forma de entretenimiento en nuestro mundo que requiere cierto conocimiento táctico, aunque obviamente no en la medida en que lo haría un soldado como tú. Pero de ahí es de donde venimos Akira y yo. Sin embargo, estoy seguro de que si le preguntaras a alguien como Kyosuke, te daría una respuesta completamente diferente. Una forma de entretenimiento, dices, murmuró Gilles en voz baja. Podía entender totalmente por qué alguien en su posición tendría dificultades para ver la guerra táctica como un entretenimiento. Tal vez en unos pocos cientos de años, cuando este mundo estuviera en paz y ya no hubiera ninguna guerra a la que temer, desarrollarían algo similar. Especialmente si todavía había tácticos experimentados como Gilles dando vueltas. Ahora que lo pienso, ¿a Tsukase le gustan los videojuegos? No parecía el tipo de persona que sería atrapada a muerte incluso viendo anime, y mucho menos jugando videojuegos, pero nunca podrías juzgar un libro por su portada. Tendría que recordar preguntarle más tarde. Bueno, diría que tu teoría probablemente sea correcta, dijo finalmente Gilles cuando nos levantamos y comenzamos a juntar nuestras cosas dispersas. Este es absolutamente un país trend por el que estamos caminando. No. Tengo ninguna duda de que también están atacando a los otros grupos. Una de las cosas desagradables de los Treants es que pueden percibir la fuerza general de un enemigo.
No pueden anticipar nuestras idiosincrasias y técnicas de combate, eso sí, pero esa sigue siendo la razón principal por la que son tan difíciles de derribar. ¿Puedes adivinar por qué es eso? Es probablemente su principal mecanismo de defensa. Si yo fuera un Trent, usaría esa habilidad para evaluar el nivel de amenaza relativo de mis enemigos y luego reuniría a suficientes de mis amigos Treants para asegurarme de que podamos abrumarlos por su gran número. Ahora corríamos a toda velocidad a través del bosque, pero pude ver a Gilles, su mirada dirigida con determinación al frente todo el tiempo. Dividimos nuestro grupo de 8 en 3 grupos, y aunque esto es solo una especulación de mi parte, algo me dice que no enviaron sus fuerzas más poderosas para luchar contra nuestro grupo. En ese momento, un pilar de luz salió disparado del bosque en la dirección en la que nos dirigíamos. Un momento después, un trueno retrasado susurró entre los árboles. Sí, algo me dice que enviaron sus fuerzas principales para atacar al grupo del héroe, continuó Gilles, con el rostro cada vez más pálido mientras aceleraba el paso. Esa era una de las habilidades de Tsukase, ¿no? Yo pregunté. Eso creo. Pero mi principal preocupación es que, si no tenemos cuidado, toda esta lucha despertará al Señor del Bosque. Según Gilles, uno de los héroes convocados anteriormente había despertado al Señor del Bosque por accidente y le costó muchísimo salir de ese lío. Y si el grupo del héroe anterior tenía problemas con eso, no había forma de que nuestro pequeño grupo pudiera tener una oportunidad. El Señor del Bosque era un gran dragón que había estado durmiendo en el bosque durante siglos, incluso durante los días de la gran guerra entre las 4 razas de Morrigan, y estaba más cerca de una deidad que de un monstruo. Comprendí por qué Gilles se había puesto tan pálido. A los humanos generalmente no les fue bien cuando se enfrentaron a los dioses. Parece que tenemos rezagados. Mientras corríamos hacia la columna de luz, nos encontramos con otro grupo de Treants, casi invisibles mientras se escondían entre los árboles regulares. Probablemente estaban separados de los demás, supuso Gilles mientras los miraba. En ese caso, tal vez podría probar esa idea que se me ocurrió antes. Oye, Gilles, ¿te importa si elimino estos? Gilles estuvo de acuerdo, con la condición de que pudiera quedarse cerca de mí en caso de que las cosas se pusieran difíciles. Di un paso hacia los Treants mientras Gilles observaba de cerca. Bueno, aquí va nada. Puño cohete. Lancé un remolino de magia de viento alrededor de mi puño cerrado, luego lo empujé frente a mí. Similar a la técnica que había visto usar al comandante Saran en el gran laberinto de Cantinen, la magia salió disparada en línea recta de mí, eliminando a todos y cada uno de los Treants que tenía la mala suerte de interponerse en su camino. No fueron vaporizados como lo habían sido por el hechizo del comandante, pero fueron hechos pedazos. Ciertamente hizo el trabajo, pero no me gustaría usarlo en ningún monstruo humanoide que explotaría en un sangriento desastre de sangre y tripas. Nanase, ¿qué demonios fue eso? ¿Cómo lo llamaste? ¿Un golpe de roca?, preguntó Gilles, mirando mi mano con curiosidad. Había escuchado del caballero que me instruyó en el castillo que el comandante Saran era un excéntrico con una sed insaciable de conocimiento, y algo me dijo que Gilles no era diferente. Era del tipo que no se detendría ante nada para aprender algo una vez que captó su interés. Mi puño cohete, pendiente de patente, no era nada demasiado complejo, en realidad, solo una técnica en la que lanzaba magia de viento alrededor de mi puño y luego la desataba. Estaba parcialmente inspirado en algo que había visto una vez en un manga ninja, un ataque que enviaba millones de aspas de viento microscópicas volando hacia el objetivo, lo que cortaba a la víctima a nivel celular. El manga se había publicado durante más de 20 años antes de terminar, por lo que mi recuerdo de la trama era bastante vago, pero me alegré de haber recordado no golpear el objetivo con el puño, ya que eso podría provocar daños en los nervios. También recordé una parte en la que el protagonista se convirtió en un shuriken y se lanzó contra el enemigo, e incluso derramó una sola lágrima cuando concluyó la historia, ya que había comenzado como una serialización en la época en que nací. Le expliqué la inspiración de puño cohete, pendiente de patente, a Gilles mientras corríamos. Si hubiera alguna vez la oportunidad de traer a Gilles de vuelta a nuestro mundo, me hubiera encantado que leyera la serie. Casi estamos allí. Prepárate. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran 3 personas que reconocí, y mi nariz fue asaltada por el olor de algo quemándose. Punto de vista, Suda Tomoya. Me desperté unos minutos después de que Satou me etiquetara con los temblores que sacudían la tierra. Mis ojos fueron inmediatamente atraídos por la lucha que tenía lugar justo enfrente de mí. Mis músculos estaban tan adoloridos por la batalla anterior que gritaban de dolor cada vez que intentaba moverme, pero como no pelearía mucho esta vez, no importaba. Técnica de la espada sagrada, juicio celestial. Cuando Satou levantó su espada sobre su cabeza, una columna de luz salió disparada de ella y chamuscó mis retinas. Podía sentir el inmenso poder condensado dentro de esa columna de luz. Todos habíamos subido un poco de nivel desde que salimos del castillo, tanto a través del combate real como del entrenamiento. Pero aún así, ninguno de nosotros se acercó a Satou.
Tenía sentido que el héroe estuviera por encima del resto, pero parecía que por cada paso adelante que dábamos los demás, Satou daba 10 o incluso 20. Claro, lo noquearon antes, pero nos estaba protegiendo a mí y a Bueno. Estaba claro para todos que él aprendió y creció mucho más de cada batalla que el resto de nosotros, razón por la cual decidí apostar todas nuestras apuestas para curarlo mientras yo mantenía a raya a los Treants. ¡Graag! Todos los monstruos que se encontraban en el camino del rayo se vaporizaron instantáneamente. Esta técnica de espada sagrada no cortaba en realidad, solo vaporizaba. Cuando miré a Satou, me recordó a Comandante Saran después de luchar valientemente para despejarnos una ruta de escape en el laberinto, y aunque Asaina era a quien yo aspiraba más que a nada, no culparía a nadie en el mundo por idolatrar a este Satou. ¡Ja! Después de que la técnica de Satou hubiera aniquilado a los monstruos, un breve silencio cayó sobre el bosque, antes de ser roto por lo que fue inconfundiblemente la voz tranquilizadora de Nanase. Sabía que con Gilles en su equipo, había pocas posibilidades de que fueran derribados por los monstruos del bosque, pero nunca se podía descartar el peor de los casos. Nanase era una de las pocas personas en nuestra clase que se llevaba bien con todos y a veces se esforzaba por venir a hablar conmigo en la esquina, así que la idea de que muriera me entristecía mucho. Nanase, Gilles. Todos ustedes están aguantando ahí. Bueno intervino. A primera vista, ninguno de los dos parecía estar herido, lo que fue otro alivio, pero justo cuando Satou estaba a punto de abrir la boca para preguntar qué habían experimentado, Nanase, nerviosa, lo interrumpió: no te preocupes por nosotros, estamos bien. Tenemos que salir de aquí. Mientras Gilles levantaba a Bueno, que aún no podía mover las piernas, Nanase y Satou me prestaron sus hombros para que pudiéramos seguir adelante. Solo podía imaginar cuál era la prisa. Según Gilles, existe una alta probabilidad de que tu último ataque haya perturbado al Señor del Bosque de la Muerte, Tsukase, un monstruo con el que incluso el grupo de un héroe anterior no quería tener nada que ver. Será mejor que salgamos de aquí mientras podamos, explicó Nanase mientras corríamos, y me quedé boquiabierto. Me giré a mi lado para ver que Satou estaba haciendo la misma expresión. Señor del Bosque. ¿Estás seguro de que no te está tomando el pelo? Preguntó Bueno dudoso. Sí, por eso tenemos que darnos prisa. Efectivamente, una vez que llegamos a unos 100 metros de distancia, la tierra comenzó a temblar bajo nuestros pies y todos caímos. Un terremoto. No, un rugido rugiente. Del señor del bosque del que te acaba de hablar, dijo Gilles, su voz era un susurro silencioso. No parece que esté completamente despierto todavía, pero aún así. Antes de que nos fuéramos, Crowley había advertido a Gilles que había un temible dragón en estos bosques que pasaba gran parte de su tiempo en un sueño profundo. Sin embargo, si alguien perturbara su descanso, se aseguraría de que nunca más se supiera de él. Era difícil decir cuánto de la historia era solo un cuento de viejas y cuánto era cierto, pero no podía imaginarme a Crow inventando algo así solo para asustarnos. Bueno, creo que es seguro decir que no lo despertamos esta vez. Sin embargo, debí haberte advertido sobre él antes de que llegáramos aquí. Ese fue mi error, dijo Gilles, caminando unos pasos hacia adelante. Se detuvo, colocó a Bueno en una roca cercana y comenzó a vendar crudamente las heridas de su pierna. Las heridas no eran demasiado graves, pero le dificultarían caminar. Bueno, por ahora, deberíamos reagruparnos con el equipo de Asaina como nuestra primera prioridad. Necesitaremos a Osoyama para curar las piernas de Bueno, dijo Satou, aunque seguía siendo un misterio cómo íbamos a encontrarlos. Este era un bosque extenso y profundo, y ya habíamos corrido tanto que había perdido completamente la orientación, y los únicos puntos de referencia en cualquier dirección eran árboles. ¡Hey todos! ¡Miren esto! Bueno gritó desde su posición en la roca mientras el resto de nosotros reflexionábamos sobre nuestras opciones. Ella estaba señalando un árbol específico más adelante. Oye, podría ser eso. Asaina, Waki, Osoyama. Me alegra ver que estáis todos sanos y salvos. Cuando finalmente nos reunimos los 8, nos encontramos, sorprendentemente, de vuelta en el mismo pequeño claro del que habíamos partido originalmente. Cuando llegamos, el equipo de Asaina ya estaba allí, esperándonos con una gran cantidad de varias frutas. Ninguno de ellos resultó herido, aparte de quizás algunos pequeños rasguños. Todos presentamos nuestros respectivos hallazgos y los dividimos en partes iguales entre nosotros. Aparentemente, Osoyama pudo distinguir las cosas comestibles de las no comestibles, por lo que sirvió como nuestra probadora de venenos. Mi equipo y el de Gilles habían sido atacados por enemigos desde el principio, por lo que nuestros recorridos no fueron tan impresionantes como los del equipo de Asaina. Aún así, había disfrutado pescando peces del río con mis propias manos, por difícil que fuera. Después de que todos procedimos a cavar, Asaina fue la primera en hablar. Estoy impresionado de que todos hayan podido regresar aquí. No usaste ningún tipo de sistema de marcado de puntos de referencia, ¿verdad?
Pensamos en usar señales de humo para guiarlo de regreso aquí, pero nos preocupaba que solo atrajera más monstruos. Estábamos empezando a pensar que los tres tendríamos que acampar aquí solos esta noche. Asaina estaba claramente complacida de volver a verlos a todos, ya que estaba un poco más hablador que de costumbre. Oye, estos pescados saben como el besugo, aunque se parecen mucho más a la carpa. Bastante sabroso. Simplemente asamos el pescado a la parrilla y lo sazonamos con la poca sal que nos quedaba, por lo que era un plato bastante primitivo, pero como siempre decía la gente, el estómago vacío era el mejor condimento de todos. Escuché las conversaciones de mis compañeros de equipo mientras me llenaba la cara de bocado tras bocado. Cada vez que llegaba el momento de determinar nuestro siguiente curso de acción, por lo general era Asaina o Satou quienes tomaban las decisiones importantes. Ocasionalmente, Higes arrojaba su sombrero al ruedo y ofrecía sugerencias alternativas, pero generalmente se mantuvo bastante callado y estuvo de acuerdo con lo que decidimos. Después de escuchar a Asaina hablar tanto, a pesar de que casi nunca abría la boca en el salón de clases, comencé a desear poder tener conversaciones con él también algún día. Su forma de hablar me recordó un poco a la de Oda, aunque probablemente no se dio cuenta. Me pregunté si uno de ellos estaba tratando de emular al otro, o si sus patrones de habla simplemente se habían contagiado entre sí. De hecho, tenemos que agradecer a tus marcadores por eso, Asaina, dijo Satou con una sonrisa tímida en respuesta a la pregunta de Asaina sobre cómo encontramos el camino de regreso. Todos habían visto que Asaina estaba dejando marcas en los árboles, pero nuestro equipo pensó que debido a que solo íbamos a ir en una dirección, realmente no había necesidad de marcar nuestro camino. Por lo tanto, cualquier talla antinatural en los árboles significaba que el grupo de Asaina había pasado por esa área, por lo que era lógico que mientras siguiéramos solo las marcas de los árboles reales y no las de los monstruos, eventualmente encontraríamos nuestro camino hacia su equipo. Y afortunadamente para nosotros, Bueno había visto uno de esos marcadores justo después de que Higes terminara de vendar sus heridas. Después de que Satou terminó de agradecer a Asaina por sus esfuerzos, se volvió hacia el resto de nosotros con una mirada solemne en su rostro. También parece que me golpearon con otra maldición de alguna manera, que los puso a todos en peligro. Por eso, lo siento mucho, dijo, inclinando la cabeza muy bajo. Obtuve un nuevo respeto por el coneso, especialmente porque podría haber guardado silencio sobre la maldición y nadie lo habría sabido. La maldición ya se había roto, por lo que ya no era una amenaza para nosotros, y ni yo ni Bueno teníamos la intención de revelar ese detalle a los demás. Ya veo. Así que ya estabas bajo esa maldición cuando sugeriste que nos separásemos. Asaina había pensado que Satou nos puso en grupos con personas con las que no congeniamos bien para reforzar nuestro trabajo en equipo en general, pero incluso dado el estilo de liderazgo de Satou, me resultó difícil imaginar que intentaría un método tan poco probado en un lugar tan peligroso donde un pequeño desliz podría significar la muerte. Cierto. Si no hubiera sido por el ingenio rápido de Sude y la ayuda de Bueno, o por Higes y Nanase contándonos sobre el Señor del Bosque, probablemente nunca hubiéramos regresado aquí, respondió Satou, con la cabeza aún baja por la vergüenza. Los demás nos miramos. Después de hacer contacto visual durante un rato, Osoyama tomó la iniciativa y respondió en nombre de todos nosotros. Levanta la cabeza, Satou. Como nuestro líder, es posible que tenga que soportar una carga pesada cuando se trata de tomar decisiones como esta, pero eso no significa que esperemos que la asuma solo, comenzó. Obviamente, en retrospectiva eran 20 y 20, pero lo importante era que ninguno de nosotros había muerto y todavía estábamos unidos en nuestro objetivo de llegar a casa. Los únicos errores que cometiste hoy fueron no tomar medidas más agresivas para evitar ser maldecido y tratar de llevar todas las cargas del equipo solo. Puede que nos estemos acercando al continente de los demonios, pero todavía estamos firmemente en el territorio de las bestias. Si ni siquiera podemos manejar tanto como equipo, entonces no hay forma de que tengamos ninguna posibilidad contra el Señor de los demonios, y mucho menos de regresar a casa. Todos. Necesitamos trabajar para mejorarnos a nosotros mismos, no solo a ti. Osoyama miró a los demás en busca de acuerdo y todos asentimos con la cabeza. Satou se mordió el labio y levantó la cabeza con una expresión de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sin embargo, tenía razón, si no podíamos manejar a los monstruos aquí, estaríamos fritos contra los monstruos de más adelante. Personalmente, sentí que había ganado mucha más determinación durante mis batallas, pero aún así no sería suficiente. Necesitaba perfeccionar mis habilidades y templar mi mente mucho más. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para pelear junto a Asaina. Bueno, ahora que nuestros estómagos están llenos y nuestras mentes están tranquilas, diría que ya es hora de que discutamos nuestro próximo movimiento, dijo Higes. Levanté la vista cuando Higes colocó un gran mapa en el centro de nuestro círculo para que todos pudieran verlo. No se parecía en nada a los atlas altamente detallados que usábamos en la escuela, sino a un mapa toscamente dibujado. Aún así,
tenía la sensación de que los mapas antiguos de Japón no habrían sido más detallados, por lo que probablemente solo era un testimonio de lo acostumbrados que estábamos a los lujos modernos. Este es un mapa que dibujé de memoria basado en el que teníamos en el castillo Retise. Sé que es bastante primitivo y pido disculpas por mi falta de talento artístico, pero me temo que tendrá que funcionar, dijo Hilles, antes de señalar con el dedo la mitad norte de la izquierda de las 4 islas en el mapa. Se trata de dónde estamos ahora. Dibujé una versión ampliada de esta área, que está justo aquí. Sacó otro mapa y lo colocó encima del primero. Este mostraba una vista mejorada del bosque mismo. A nuestro ritmo actual, deberíamos poder atravesar el bosque hasta el punto de encuentro en otros 13 días. Pero eso no tiene en cuenta el tiempo de descanso o los enemigos que podamos encontrar, por lo que quizás una estimación más realista sería de unos 30 días. Entonces tomaría un mes entero, básicamente. Podrías enviar un paquete por correo postal a todo el mundo en menos tiempo que en el lugar de donde venimos, pero este mundo no tenía trenes, aviones o automóviles. Realmente fuimos bendecidos por haber nacido en la era en la que vivimos. Y si no estamos allí para cuando Akira nos alcance, quién sabe lo que podría decir. Susurró Satou, haciendo una mueca. Claramente no tenía la intención de que el resto de nosotros escuchara eso, pero todos lo hicimos, por lo que solo pudo sonreír torpemente en respuesta. Solo conocía a Satou en la escuela secundaria, así que no sabía mucho sobre él, pero incluso yo era lo suficientemente observador como para notar que tenía un profundo rencor contra Oda. Quiero decir, prácticamente cada vez que hacía algo, miraba a Oda, solo para que su rostro se torciera de frustración al darse cuenta de que a Oda no podía importarle menos. No entendía de dónde venían sus celos, no era como si Oda fuera tan exitosa académicamente como Satou, y mucho menos socialmente. Sin embargo, por alguna razón, parecía despreciarlo solo con verlo. No es que entendiera mejor el lado de la carne de Oda. Como un solitario que se escondía en la parte de atrás de la clase, había tenido incluso menos interacciones con él que con Satou, pero ciertamente había observado el olvido de Oda. Era como si tuviera una forma diferente de ver el mundo, y emitía un aura que sugería que nunca prestaba atención a nada de lo que sucedía justo enfrente de él, como si su mente siempre estuviera vagando en otro lugar. No tenía ninguna esperanza de entender realmente lo que hacía funcionar a Oda, sin embargo, después de ser convocado a este mundo junto a él y tener varios encuentros cercanos con la muerte, había una cosa que aprendí: para Oda, la vida siempre había sido una lucha, incluso antes de venir aquí. No estaba seguro de si tenía una vida hogareña terrible, o si su familia sufría una enorme deuda, o qué, pero me di cuenta de que había estado viviendo su vida bajo una presión constante. No se parecía en nada al resto de nosotros, pasando cada día solo por inercia. Para él, cada día era una batalla cuesta arriba. Y eso tampoco había cambiado ni un poco después de venir aquí, todavía tenía un enfoque único en vivir para ver el día siguiente y llegar a casa a salvo. No pude evitar preguntarme si eso era lo que Satou encontraba tan molesto en él. Porque no importa lo que hiciéramos, nunca podríamos conseguir que Oda pensara un solo en el resto de nosotros. Simplemente se sentó solo, su mente enfocada en lo que fuera que necesitaba hacer para seguir adelante. Personalmente, no me importó tanto, pero parecía que el comportamiento de Oda no le sentaba nada bien a Satou. Su frustración había llegado a un punto de ebullición ahora que Oda había pasado todo su tiempo con sus nuevos compañeros, como Amelia y Knight, a pesar de que todos lo conocíamos desde hace más tiempo y compartíamos el mismo objetivo que él. Aunque parecía que Satou reconoció que Oda no tenía más remedio que dejarnos en Retise cuando lo hizo, especialmente porque todos todavía estábamos bajo los efectos de una maldición. Sin embargo, una cosa era segura: ambos tenían sus propios problemas de personalidad, y no envidié ni un poco a Zaina por tener que ser el mediador entre los dos. Punto de vista: Oda Akira. Era una noche oscura, apenas iluminada por la luz de la luna, mucho después de que la mayor parte de la ciudad ya se hubiera ido a dormir. Había llegado a una parte de la ciudad no muy lejos de la finca donde había matado a Gram unos días antes. Nuestro grupo ya había salido de la ciudad, pero luego recordé un asunto pendiente del que tenía que ocuparme. Crow, Lia y Amelia estaban acampados en las afueras de la ciudad, esperando que terminara lo que vine a hacer aquí. La noche estaba, como siempre, posada sobre mis hombros. Este debe ser el lugar. Me detuve en un lugar cerca de la residencia de Gram que, a pesar de estar en el medio de la ciudad, no era un lugar del que muchos ciudadanos se fijaran porque estaba oculto por una barrera única y, por lo tanto, parecía a simple vista como nada más que un lote baldío. La barrera no supuso ningún obstáculo para alguien con ojos del mundo como yo. Si alguna vez estuviera en una posición en la que necesitara mantener a alguien oculto del mundo exterior, pensé que intentaría ocultarlo bajo tierra. Siempre que oculte la entrada lo suficientemente bien, la mayoría de la gente no se dará cuenta del hecho de que hay cámaras subterráneas justo debajo de sus pies.
Me pareció tan levemente gracioso que Graham y yo pareciéramos tener procesos de pensamiento similares cuando se trataba de tales asuntos. Pero el diseño laberíntico de la ciudad de Uruk la convirtió en el lugar ideal para esconder casi cualquier cosa. Magia de las sombras, actívate. A mi orden, las sombras se tragaron la barrera ilusoria por completo, teniendo cuidado de no dañar nada más a su alrededor. Todavía no estaba muy seguro de dónde venía mi magia de las sombras, pero era muy versátil, así que la usé mucho. Estaba seguro de que el comandante Saran estaría en la luna si pudiera verme ahora. Después de todo, fue solo después de que falleció que aprendí a controlar adecuadamente mis sombras. Hubo un sonido como de cristales rotos cuando la barrera se rompió, luego apareció una puerta en el suelo donde antes no había nada en absoluto. ¿Estás lista, Knight? Yo pregunté. Por supuesto, maestro. Siempre que lo estés. Abrí la puerta y miré hacia abajo en un sótano oscuro, la luz de la luna entrando sigilosamente lo suficiente como para comprobar mi equilibrio. Estaba extremadamente polvoriento, lo que me dijo que probablemente no había gente entrando y saliendo de aquí todos los días, y había una escalera justo más allá de la puerta que parecía conectarse a un pasadizo subterráneo. Como esto era obra de Graham, esperaba más trucos que una simple barrera, pero parecía que tuvimos suerte. Por supuesto, la barrera aparentemente había mantenido el lugar oculto tanto tiempo, pero todavía se sentía un poco decepcionante. De repente, sentí que algo andaba mal y me di cuenta de que no había un pomo en el lado interior de la puerta, presumiblemente para evitar que lo que estaba dentro saliera. Cuando bajé adentro, tanteé lentamente a través de la oscuridad cada vez más profunda, el eco de mis pasos era el único sonido. El hueco de la escalera era apenas lo suficientemente ancho para que descendiera una sola persona, pero estaba perdiendo luz rápidamente. Hubiera sido prudente traer una linterna de algún tipo. Obviamente, había una razón por la que había venido aquí, una que había olvidado brevemente gracias a que Crow tenía tanta prisa por salir de la ciudad, pero hice una promesa en el dominio de los elfos para ayudar a salvar a sus secuestrados miembros de la familia. De acuerdo, les dije que solo lo haría si me tropezaba con ellos en el camino, pero aún así. Cuando llegó el momento de llevar a cabo el asesinato de Graham, hice una exploración rápida del área circundante y fue entonces cuando descubrí la puerta oculta. La réplica del asesinato real me hizo querer salir de allí lo más rápido que pude, y no había investigado más. Pero técnicamente, me había topado con la puerta en el camino, por lo que no volver y comprobarlo habría significado romper mi promesa. Sentirse mal por esos tipos. Estoy seguro de que los elfos harían cualquier cosa para venir a salvar a sus familias, si tan solo tuvieran el poder para hacerlo. Traté de ponerme en sus zapatos. Si mi madre o mi hermana, Yui, fueran secuestradas alguna vez, y fuera posible para mí tratar de salvarlas, pero otros factores hicieron que fuera una propuesta difícil, probablemente también querría pedir la ayuda de otra persona. Ahora que tenía todos estos poderes, iría y los salvaría yo mismo. Dado que los elfos vivían vidas más largas incluso que las bestias, y tenían mucho más maná para arrancar, probablemente tuvieron que tragarse su orgullo para admitir que necesitaban ayuda, y no quería escupir en su dolor. ¿Dijiste algo, maestro? No. Lo siento. Después de descender lo que parecían 2 pisos bajo tierra, finalmente llegamos al final de la escalera. Ahora que mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, podía ver mucho más de mi entorno. De repente, una voz con una entonación extraña y un evidente acento regional resonó por el salón. Te escucho caminando por ahí. ¿Me vas a pedir que vuelva a hacer esa medicina? Ya te lo dije, he terminado de fabricar drogas que solo dañan a la gente. Mátame de hambre si quieres. Prefiero morir que ser parte de tus perversos planes. Ahora dejen que esta gente inocente regrese a sus hogares. La voz temblaba de miedo, pero podía sentir una fuerte voluntad atravesándola. Ajá. Debe ser Amaryllis Cluster. Según los documentos que Knight había robado, ella era la ex ganadora del concurso que estaba siendo obligada a fabricar las drogas que Graham usaba para convertir a sus mercenarios en máquinas de matar. La gente de Lía también la había estado buscando durante bastante tiempo, pero dudo que esperaran que la operación de drogas de Graham estuviera justo delante de sus narices. Estas cosas siempre parecían estar justo donde menos las esperabas. Ahora que lo pienso, cuando nos registramos para el concurso, usaron nuestras placas de identificación de aventureros para confirmar nuestras identidades, pero la mayoría de las formas de identificación en este mundo mostraban la clase de uno además del nombre. No me sorprendería si hubieran notado la clase de boticario de esta chica y hubieran decidido que iban a mantenerla como rehén desde el principio. ¿Perdón? Muéstrate, dijo Amaryllis, su voz mucho menos segura ahora que se dio cuenta de que no era uno de sus guardias habituales. Feliz de complacer, usé una piedra de maná para encender una antorcha cercana. ¿Y quién podría ser? Con la antorcha encendida, los dos pudimos mirarnos. Amaryllis se sentó detrás de gruesas barras de metal, junto con varias mujeres acurrucadas en el suelo para calentarse, y no solo mujeres bestias, sino también elfos. Y humanos.
De repente me di cuenta de cuánto más frío hacía allí abajo en comparación con la superficie, y muchas de las mujeres estaban temblando, con los labios morados. Necesitábamos llevarlos a un lugar cálido lo más rápido posible. Hablaremos más tarde, dije. Tenemos que sacarlos de aquí. Con un solo movimiento de mis dagas, atravesé los barrotes de hierro, pero las mujeres no se apresuraron a celebrar su libertad. Todos volvieron sus ojos a una sola chica entre ellos. Aclaremos una cosa primero. ¿Podemos confiar en que estás de nuestro lado?, preguntó la chica humana, cuya belleza era tal que se destacaba incluso entre las hermosas damas élficas que la rodeaban. Su manera de hablar era mucho más formal ahora, y su acento áspero anterior había desaparecido por completo. Sin embargo, todavía era la chica que había gritado antagónicamente cuando llegamos por primera vez, la conocida como Amaryllis Cluster. Aparentemente, incluso los elfos y las bestias la habían reconocido como su líder. O al menos, parecían confiarle sus vidas. Creo que podrías decir eso, sí, respondí. Después de todo, estoy aquí por órdenes de Amelia, princesa de los elfos, y Lia, princesa de Uruk. Pero si no puedes confiar en ninguna de ellas, siéntete libre de quedarte aquí y pudrirte, supongo. Solo estaba nombrando a Amelia y Lia por efecto, pero estaba bastante seguro de que no les importaría. Incluso si Lia ya no era en realidad una princesa, los dos eran conscientes y comprendían la difícil situación de estos prisioneros. Y era imperativo que sacara a los prisioneros de este calabozo desolado y helado lo más rápido posible, para poder simplemente disculparme por esta pequeña mentira piadosa más tarde. Tal como esperaba, las mujeres elfas y bestias del grupo se sintieron visiblemente más cómodas al escuchar esos dos nombres. Amaryllis, al ver a sus compañeros tranquilizados, asintió levemente. Me disculpo por mi anterior impertinencia. Si tu intención es realmente rescatarnos, estaremos eternamente agradecidos, dijo, postrándose ante mí con una forma tan perfecta que me recordó a la pequeña abeja obrera Liem en el dominio de los elfos. Se me ocurrió que Amaryllis probablemente era de Yametou, según sus gestos y su anterior acento de baja cuna. Puedes estar agradecida conmigo todo lo que quieras, pero solo después de que los vea a todos a salvo. Todos los que están físicamente capacitados, ayuden a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Si alguien no puede caminar en absoluto, Knight y yo lo cargaremos. Knight asintió, luego saltó de mis hombros y se engrandeció. Algunos de los cautivos de la gente bestia gritaron ante esto, pero iban a tener que lidiar con eso si querían salir de aquí con vida. Las únicas personas detrás de las barras de hierro que aún podían ponerse de pie y caminar por sí mismas eran algunos de los elfos. El pueblo bestia, Amaryllis y otros dos humanos tendrían que subirse a la espalda peluda de Knight. Incluso las bestias que habían sido tan reacias a confiar en un gato negro rápidamente se encapricharon con su cálido abrigo de piel y se quedaron dormidos. No pude evitar reírme. Está bien, Amaryllis. Eres la última, dije, acercándome a ella después de que todos los demás subieran a bordo. Ella negó con la cabeza y volvió a donde había estado sentada. No, me quedaré aquí. Ya no tengo derecho a vivir en la superficie, declaró, con una voluntad feroz ardiendo en sus ojos. Solo pude suspirar en respuesta. Me recordaba a Amelia, terca hasta el punto de condenarse a sí misma a muerte. Pasé muchas lunas elaborando tinturas horribles para fines malvados simplemente para poder vivir otro día. Debo expiar mis pecados. Fueron los otros cautivos a los que fuiste enviado aquí para salvar, no. Por favor, olvídate de mí y sigue tu camino. Desafortunadamente para ella, mi cerebro no tenía una función de borrado de memoria conveniente, ni poseía la habilidad de olvidar del padre de Amelia. Le pedí a Knight que llevara a las otras mujeres a la superficie delante de mí y él asintió antes de salir corriendo hacia las escaleras. Amaryllis pareció aliviada por esto, pero solo hasta que me acerqué y me senté frente a ella. La luz de las antorchas iluminaba su rostro pálido y enfermizo, que poseía una belleza muy refinada. Incluso si ella no era tradicionalmente tan atractiva como Amelia o Latizenail, todavía era difícil ver tal belleza reducida a una cáscara demacrada. Lo has entendido todo mal, le dije. No estoy aquí por las razones que crees que estoy. Solo había enviado a las otras mujeres a la superficie sin ella porque parecían estar acercándose rápidamente a su punto de ruptura física y mental, y aunque había dicho que eran libres de quedarse aquí y pudrirse si querían, en realidad no tenía la intención de dejar a nadie atrás. Y eso incluía a Amaryllis. ¿Qué quieres decir? Si realmente estás aquí en nombre de las princesas elfas y Uruki como afirmas, entonces asumo que eso significa que los crímenes de Gram han sido expuestos para que todo el mundo los vea, así como las atrocidades igualmente horribles que mis medicamentos han provocado. De lo contrario, nunca habrías encontrado este lugar. Me miró con renovado escepticismo en sus ojos. Suspiré y me preparé para dejar salir al gato de la bolsa. Técnicamente, no estoy aquí por órdenes de Amelia o Lia. Esa fue solo una pequeña mentira piadosa que dije para que los elfos y las bestias se sintieran más cómodos. En realidad, solo estoy aquí por una promesa que hice. Oh.
¿Y qué promesa sería esa?, preguntó, ladeando la cabeza con curiosidad. Esta chica no habría sido una muy buena jugadora de póker, porque sus emociones estaban escritas en su rostro. Decidí saciar esa curiosidad. Me pidieron que te salvara a ti, y a todos los demás cautivos, por los hombres del dominio élfico, y aparentemente me cuesta decir que no a ese tipo de cosas. Sin embargo, probablemente los habría rescatado incluso si no hubiera hecho esa promesa. Después de todo, los elfos no me habían pedido que salvara a las mujeres del pueblo bestia o a Amarilis, pero quería hacerlo. En el momento en que comencé a comparar el estilo de vida protegido de Amarilis con el de Amelia cuando nos conocimos, todo terminó para mí. Punto de vista, Gilles Asti. Todos deseábamos atravesar el bosque lo más rápido posible, pero estaba resultando ser una caminata mucho más ardua de lo que podíamos haber imaginado, y los frecuentes encuentros con monstruos no ayudaban. Se dirige hacia ti, Nanace. Entendido. Tírate al suelo, fenómeno de la naturaleza. Espada de viento. Al prestar atención a la advertencia de Asaina, Nanace soltó su hechizo mágico. Era un hechizo de nivel inicial que todos los magos de viento aprendían al principio de su entrenamiento, pero cuando Nanace lo lanzaba, era lo suficientemente poderoso como para estar a la par con los hechizos intermedios. Si miraba lo suficientemente de cerca, incluso podía ver el viento reuniéndose a su alrededor. Si no estuviéramos en medio de la batalla, le habría preguntado cómo se las arregló para sacar tanto poder de ese hechizo. No pasó mucho tiempo antes de que el monstruo volador con el que estábamos luchando cayera al suelo. Asaina y Satou, viendo por fin su oportunidad, levantaron sus armas. Para explicar cómo nos encontramos atrapados en otro escenario de combate, tenemos que retroceder en el tiempo unos 5 minutos. Habiendo escapado con éxito de los Treants, nos volvimos a reunir y comimos hasta saciarnos, comenzamos a caminar por el bosque, abriendo un camino donde no había ninguno antes, con la esperanza de evitar tantos encuentros con monstruos como fuera posible. Entonces, oye, ¿qué pasó con esas bolas extrañas que nos dieron para el laberinto? De todos modos, preguntó Waki, siguiendo a uno de sus gatos domesticados. Una buena pregunta. El informe de investigación que siguió a la emboscada del Minotauro en los niveles para principiantes del gran laberinto de Cantinen indicó que fue la bomba de humo repelente de monstruos que Satou había lanzado lo que atrajo a la bestia. Si bien originalmente estaba bastante decidido a llegar al fondo del misterio, no pasó mucho tiempo después de ese incidente cuando mataron al comandante Saran y todo se desvió. También fue entonces cuando Akira, el niño que había sido vital para matar al Minotauro, se vio obligado a huir del castillo, algo que estaba bastante seguro de que la familia real había planeado todo el tiempo. No lo sé, dijo Satou. Todo lo que sé es que el último que lancé me lo entregó la propia princesa. Los estábamos usando para tratar de evitar más peleas innecesarias. Aunque ahora que lo pienso, creo que el último que lancé era de un color diferente al resto. Ante esto, mis ojos se abrieron. Podrías comprar bombas de humo para repeler monstruos y atraerlos en cualquier sucursal del gremio de aventureros, y sus respectivas funciones se denotaban con humo de diferentes colores. Esta era la información que habíamos planeado. Enseñar a los héroes, pero parecía que la familia real se nos había adelantado. ¿Recuerdas de qué color era?, exigí. Ve bueno, no vívidamente, pero quiero decir que era rojo. Respondió, girando su cabeza hacia el cielo mientras rebuscaba en su memoria. Lo sabía, pensé para mis adentros, mi odio por la egoísta familia real de alguna manera se estaba volviendo aún más profundo. Bueno, como estoy seguro de que probablemente supusiste en base a su color diferente, las bombas de humo rojas en realidad están diseñadas para atraer a monstruos más poderosos. Normalmente, los aventureros de nivel superior los utilizan para subir de nivel sin tener que descender hasta los niveles más profundos del laberinto. Entonces, la princesa te dio bombas de humo que no te protegerían del daño, pero en realidad te pondrían en grave peligro. Aunque nosotros, los caballeros, deberíamos haber hecho un mejor trabajo revisando su equipo. Perdóname. Incliné la cabeza, pero Satou rápidamente me ordenó que no lo hiciera. Ojalá la familia real pudiera haber tenido incluso una fracción de su humildad. Recordé una época en la que no habían sido humanos tan horribles, contentos de usar a sus súbditos como herramientas para aumentar su poder. Se suponía que los caballeros protegíamos al rey de sus enemigos, pero en realidad, era su gente la que necesitaba protección de él. Aún así, ¿por qué intentarían sabotear a Satou, de todas las personas? Reflexioné en voz alta. ¿Quién sabe? Tal vez decidieron que ya no necesitaban un héroe, dijo Nanace. Incliné la cabeza y pensé en esto un rato. Incluso antes de que tuviera lugar la invocación real, después de que la reina falleciera, me di cuenta de que la familia real había desarrollado una obsesión con el ritual de invocación del héroe. La muerte de la reina fue cuando las cosas empezaron a cambiar. El rey de antaño era un hombre amable y generoso que siempre se esforzaba por pensar en nosotros, los caballeros, y muy lejos del rey de ahora. Bueno, en cualquier caso, será mejor que nos pongamos en marcha.
Oremos para que no nos encontremos con más monstruos, de acuerdo. Dije, tratando de cambiar el tema. ¿Gilles? ¿De dónde venimos? Eso se llama maldecirlo, dijo Nanase con una mirada cansada en su rostro. Por una vez, agradecí que Akira no estuviera presente porque sabía que no me habría dejado salirme con la mía evitando descaradamente el tema de esa manera. Caminamos un rato, hasta que de repente una gran sombra cayó sobre nosotros, y todos desenvainamos nuestras armas de inmediato. Agarré la empuñadura de mi espada, mientras admiraba cómo estos niños habían crecido en el poco tiempo que habían estado en Morrigan. Vacilante, giré la cabeza para mirar hacia el cielo y las palabras se me atascaron en la garganta. «Eso es una ballena», gritó Satou, aparentemente reconociendo al gigante que flotaba en el cielo y bloqueaba la luz. Tenía una boca enorme y un cuerpo como el de un pez. Cuando me esforcé, solo pude distinguir algunos colmillos afilados, así como pequeños ojos negros que nos miraban fijamente. Aparentemente había decidido que éramos presa, y me sentí completamente tonto por lo pronto que sucedió esto después de orar por no más encuentros con enemigos. Si queremos tener alguna esperanza de causar un daño serio a esa cosa, tendremos que encontrar alguna manera de derribarla. Grite. Intenta usar magia de largo alcance para derribarlo del cielo. Justo a la orden, Asaina soltó un hechizo sin siquiera perder el ritmo. Oh, llamas del purgatorio, desencadenad vuestra conflagración y reducid a cenizas a estos herejes. Infierno. Las llamas de Asaina envolvieron el cielo. Inferno era un hechizo de fuego de alto nivel y lo suficientemente poderoso como para consumir a la bestia gigante e incinerarla por completo. Había pocas personas en este mundo que pudieran manejar una magia tan avanzada, lo que solo hizo que fuera aún más impresionante ver a un extraño con una comprensión tan fuerte de ella. No funcionó. Y, sin embargo, cuando las llamas se calmaron, el monstruo emergió completamente ileso. La única diferencia notable era que volaba mucho más cerca del suelo que antes. Podría ser inmune a la magia. Intenta bajarlo hasta el fondo, ordenó Satou, y todos probaron sus propios ataques a distancia. No sirve de nada. Nada funciona. Waki gritó de desesperación. Estaba claro que nuestros ataques estaban aterrizando, incluso si no pudiéramos usar todo nuestro poder, pero el gigante ni siquiera se movió. Me había encontrado con varios enemigos en mi vida que eran inmunes a la magia, pero esta criatura parecía inmune a las flechas de Waki, y también a las dagas arrojadizas de veneno de Osoyama y Bueno. Todos golpearon a la bestia, pero ésta siguió volando, ilesa. Dejé escapar un suspiro a pesar de la situación tensa. Cuanto más nos acerquemos al continente de los demonios, más monstruos normales comenzarán a desafiar las expectativas. Ahora podía ver por qué Akira era tan reacio a dejar que estos niños, o yo mismo, lo acompañáramos. Aunque seguro que tenía una forma extraña de mostrar su preocupación por su bienestar. Solo lo conocía desde hace poco tiempo, pero me recordaba a cierto herrero socialmente incómodo en ese sentido. «Está atacando», gritó Sude, levantando su gran escudo para proteger a los luchadores de retaguardia. Había crecido bastante desde que entramos en este bosque, tal vez eso era lo que un lugar tan peligroso le hacía a una persona. «Espera. Ahora no es el momento para pensamientos como estos», me reprendí a mí mismo. La bestia dejó escapar un aullido y luego disparó cientos de objetos afilados como agujas desde su vientre. Desvié tantos como pude con mi espada, luego miré alrededor para ver si los demás estaban a salvo. Sonreí aliviado, aunque un poco peor por el uso, el fuego en sus ojos aún no se había extinguido. «Se dirige hacia ti, Nanase». Grité. De repente, sentí que podía entender por qué Crow había tomado a la princesa Amelia como su alumna, a pesar de haber dicho durante años que había dejado de ser mentor de otros. Ver a uno de sus propios protegidos creciendo y mejorando activamente fue uno de los sentimientos más grandes del mundo. Me hizo querer quedarme todo el tiempo que pudiera, solo para ver dónde terminaron estos niños. Entendido. Hasta el suelo, fenómeno de la naturaleza. Espada de viento. Punto de vista, Suda Tomoya. Nuestros ataques no estaban funcionando, lo que significaba que no podíamos hacer nada más que defendernos. Parecía que este bosque tenía la intención de probar nuestro temple a través de prueba tras prueba. Técnica de espada doble, Chaosei. Con una velocidad casi imperceptible, destellos de luz blanca y plateada se cruzaron cuando Asaina desenvainó sus espadas y atacó al monstruo que Nanase había derribado, pero ni siquiera eso rasguñó la piel de la bestia. ¡Graag! Satou balanceó su espada hacia abajo con inmenso fervor, solo para que también se desviara. Nanase continuó lanzando su magia de viento desde atrás para mantener a la ballena clavada en el suelo, pero no podía seguir haciéndolo para siempre. Ni la magia ni los ataques físicos parecían estar causando ningún daño al monstruo, aparentemente era invencible. «Por favor, no te rindas». Grité. Estaba parado justo enfrente de la ballena, luchando por sostener mi gran escudo mientras protegía a Osoyama, Bueno y Waki detrás de mí.
No podía permitir que las agujas del monstruo, con sus puntas brillantes y obviamente venenosas, golpearan a ninguno de nuestros 3 miembros de apoyo. Lentamente, comencé a retroceder unos pasos, tratando desesperadamente de idear algún tipo de plan, cuando una figura solitaria salió corriendo detrás de mí. Osoyama. Jade. ¿Qué estás haciendo? Bueno, lloró. Osoyama corrió hacia la bestia mientras esquivaba sus ataques con tal velocidad y fluidez que tuve que preguntarme si había estado tomando lecciones de ninja en secreto en su tiempo libre. Parecía tener un objetivo en mente, pero yo no podía imaginar cuál era. Sin embargo, la conocía lo suficientemente bien como para saber que no haría algo tan descarado sin un plan. Asaina, Satou y Hiyes lucían completamente asombrados e inmediatamente intentaron moverse para protegerla. Nanase estaba demasiado concentrada en mantener su magia para darse cuenta, pero con Hiyes a su lado, probablemente estaría bien. Sin embargo, la expresión de su rostro decía que ella era la que tenía el plan y, aunque su voz era demasiado distante para que yo la distinguiera, parecía estar explicándoselo rápidamente a los demás. Mis 2 compañeros de equipo menos ágiles y yo estábamos atrapados en el lugar, bloqueando los ataques de aguja del enemigo y creando una apertura para que los demás atacaran. Lo cual no me importó, dado que probablemente no habríamos podido contribuir mucho ofensivamente, pero hubiera sido bueno al menos recibir un aviso. Todo esto me estaba quitando años de vida. Muy bien, hagamos esto. A la señal de Hiyes, los 3 atacantes comenzaron a atacar al monstruo simultáneamente. Todos estaban atacando exactamente el mismo lugar en su piel, con una fluidez en su trabajo en equipo y orden de ataque que les permitía nunca interponerse en el camino del otro, lo cual fue bastante impresionante teniendo en cuenta que no habían practicado. Aunque quizás lo más impresionante fue que Hiyes se mantuvo al día, a pesar de no tener la ventaja estadística inicial que todos los héroes convocados recibimos. Ahora, Osoyama. Era difícil ver desde donde estaba, pero parecía que Asaina, Satou y Hiyes habían cooperado para hacer un agujero en la gruesa piel de la bestia, aunque solo era lo suficientemente grande para que alguien del tamaño de Osoyama metiera su dedo índice. Aún así, esto significaba que la bestia en realidad no era inmune a nuestros ataques, incluso si se necesitaba un héroe, un samurái y un caballero trabajando juntos lo mejor que pudieran para hacer mella en la cosa. Habló mucho de las habilidades de observación de Osoyama que pudo notar que nuestros ataques estaban dañando a la bestia, mientras que el resto de nosotros estábamos demasiado ocupados en pánico, pensando que el monstruo era invencible. Había oído decir que la verdadera fuerza de una mujer solo se hacía evidente cuando tenía la espalda contra la pared, al menos en este caso, parecía completamente exacto. ¡Ree! La bestia bramó desesperada y sus ataques se debilitaron antes de cesar por completo. Mantuve mi escudo en alto, solo para estar seguro, aunque solo podía asumir que los atacantes habían dejado a la bestia completamente incapaz de nuevos ataques. Bueno y Waki salieron vacilantes de detrás de mí, y todos nos dirigimos con cautela hacia la bestia. Asaina, Satou, Hiyes y Nanase, que habían mantenido a la bestia inmovilizada todo el tiempo, estaban todos reunidos alrededor de Osoyama. ¿Cómo demonios lo había logrado? Absorbiste su HP. Waki se quedó boquiabierto, con las mejillas llenas de carne. Todos nos habíamos reunido alrededor de un fuego en el que estábamos asando la carne del monstruo ballena asesinado, comiendo solo las partes comestibles. Después de que estuvo muerto, su piel se volvió lo suficientemente suave como para cortarla con un cuchillo común, y fue Osoyama quien sugirió que lo comiéramos, después de usar sus habilidades de prueba de veneno para asegurarse de que fuera seguro, por supuesto. Vacilante, le pregunté si estaba realmente segura de que era seguro para nosotros comer, a lo que respondió con un asentimiento cordial, con una sonrisa de oreja a oreja. No sabía cómo podía estar tan segura, pero tenía que confiar en ella. Todavía no me había acostumbrado a comer los monstruos que matábamos, pero no se podía negar que eran mucho más deliciosos que la simple carne de ganado. Me habían dicho que tenía algo que ver con la pequeña cantidad de maná que fluía a través de los cuerpos después de la muerte. Cada vez que íbamos a una sucursal del gremio de aventureros, las camareras siempre recomendaban de todo corazón la carne de monstruo como el plato especial del día. Aparentemente, incluso los aventureros retirados no podían tener suficiente. Sí. Es más o menos exactamente lo contrario de la magia curativa, que usa tu propio maná para restaurar el HP de otra persona. Me inspiré para aprender solo después de ver a Yuki desencantar. Fue bastante difícil de perfeccionar, ya que realmente no puedes sentir HP de la misma manera que puedes sentir el maná, pero finalmente lo logré. Se llama Gazler. Osoyama parecía terriblemente orgullosa de sí misma mientras hacía el signo de la paz y sonreía de oreja a oreja, pero todo lo que podía pensar era qué nombre tan repugnante era esa habilidad. La hizo sonar como un triturador de basura humano que devoraría literalmente cualquier cosa, incluso basura literal. Primero lo de las pruebas de envenenamiento, ahora esto. Estaba empezando a preocuparme por la dirección en la que se dirigía la vida de Osoyama.
Dicho esto, tienes que estar tocando tu objetivo para que funcione, y no funcionará a través de pieles gruesas como la de nuestro amigo gordito aquí, pero tenlo en cuenta como una opción, de acuerdo, imploró, y no pude evitar asentir. Satou, sin embargo, parecía menos que divertido. Es bueno que la estrategia haya funcionado esta vez, pero la próxima puede que no tengamos tanta suerte. ¿Y en qué estabas pensando, saliendo corriendo de detrás del escudo de Sude sin siquiera decirle? ¿Qué pasaría si lo hubieras asustado y hubieras soltado su escudo? Podrías haberlo matado a él, a Ueno Uyawaki, sin mencionarte a ti mismo, por tu propio descuido. Me sorprendió su tono innecesariamente duro. Nunca había sabido que Satou se enfadara tanto con nadie más que con Akira, y verlo fruncir el ceño con enojo era algo digno de contemplar. Continuó rastrillando a Osoyama sobre las brasas, incluso después de que ella bajara la cabeza avergonzada. Puedo ser el héroe, pero no soy un superhéroe. No puedo protegerlos a todos a la vez. La próxima vez que tengas ganas de probar algo así, será mejor que lo hables primero con tus compañeros y que alguien más te acompañe. Me niego a perder ni siquiera a uno de los miembros de nuestro grupo, especialmente por un error estúpido. ¿Estás bien? Lo siento, eso fue descuidado de mi parte. Está bien. Siempre y cuando te des cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. Ahora come tu comida. Un fuego intenso ardió en los ojos de Satou mientras observaba a Osoyama inclinar obedientemente la cabeza. Punto de vista, Baki Daisuke. Si hubiera una palabra que resumiera perfectamente la forma en que me siento en el fondo de mi corazón en este momento, sería patético. Desde que entramos en el bosque, o en realidad, desde que nos escapamos del castillo y probamos por primera vez el combate real, mi mente se había visto nublada por sentimientos de inutilidad. Todos los demás chicos sabían cómo luchar por sí mismos, mientras que yo estaba atrapado con las chicas detrás del escudo de Sude. De acuerdo, los entrenadores de animales como yo no estaban destinados a luchar en el frente, pero aún era posible contribuir si podías domar bestias y monstruos feroces. Solo podía domesticar animales pequeños actualmente. Sabía que necesitaba tomarme un tiempo y subir de nivel para contribuir más, pero no podía evitar sentirme inquieto por lo poco que era capaz de hacer. En el tiempo que me llevó subir de nivel una vez, los demás subieron de nivel varias veces, lo cual era una discrepancia normal entre los combatientes activos y las clases de apoyo, pero incluso cuando traté de entrenarme por mi cuenta, no podía seguir el ritmo de los que ganaban experiencia en combate. Y hasta ahora, esa era la forma en que siempre me había disculpado. Pero ahora esto está empezando a ponerse triste, hombre. Había sido Osoyama quien asestó el golpe fatal a ese monstruo ballena. A pesar de ser una sanadora y tener estadísticas generales aún más bajas que las mías, derrotó a la enorme bestia con un solo dedo. Seguía diciéndome a mí mismo que era solo la clase que me habían dado lo que me estaba frenando, pero claramente ese no era el caso. Si incluso una sanadora como Osoyama podía hacer más de lo que se esperaba de su clase, seguramente yo también podría hacerlo. Tal vez no pude aprender esa habilidad de dragona suya, pero debe haber alguna forma en que pudiera contribuir a la batalla de esa manera. Supongo que soy demasiado estúpido, ¿eh? A lo largo de la escuela secundaria y preparatoria, había tratado la escuela como un lugar al que no iba a aprender sino a participar en actividades extracurriculares. Realmente nunca estudié aparte de hacer mi tarea y justo antes de los exámenes, cuando todas las actividades extracurriculares se interrumpieron temporalmente. E incluso entonces, todavía no podía envolver mi cerebro en temas que requerían resolución de problemas y una mente más creativa. ¿Qué pasa, Waki?, preguntó Sude, que me había oído murmurar para mí mismo. Él y yo habíamos sido asignados para bajar al río y lavar los utensilios que habíamos usado durante nuestra comida, aunque había olvidado que él estaba allí. Realmente no se destacaba entre la multitud, por lo que a menudo era fácil olvidar que estaba en clase, aunque Oda era mucho peor en ese sentido. No podía recordar haberle dicho una sola palabra, aunque la forma en que inclinaba la cabeza y me miraba con ese rostro femenino suyo ciertamente me dio algunos sentimientos confusos, lo que probablemente contribuyó a que lo evitara. Nada. No te preocupes por eso. Le respondí. Espera, déjame adivinar. ¿Todavía estás pensando en esa habilidad que se le ocurrió a Osoyama? No, él molestó, y dio en el clavo justo en la cabeza. Sus ojos brillaban como si dijera, tengo razón, no, y tuve que tomarme un momento para volver a evaluar si este era realmente el mismo Sude tímido que siempre había conocido. Tal vez solo había mostrado este lado de sí mismo a sus amigos cercanos. Parecía sorprendentemente amigable, así que decidí tragarme mi orgullo y abrirme un poco a él. Sabía que al menos tenía que ser más inteligente que yo, así que tal vez podría darme algún consejo. Bueno,
Solo he estado sintiendo que si incluso un sanador puede drenar a un enemigo hasta la muerte, entonces seguramente debe haber una manera para que un tipo como yo derrote a los monstruos también, ¿sabes? Pero no soy exactamente el crayón más afilado de la caja, así que si tienes alguna buena idea, estaré feliz de escucharla. HRMMM. Una forma de que un entrenador de animales participe en el combate, murmuró Sude, cruzándose de brazos mientras reflexionaba. No pude evitar sonreír ante la vista. Ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado a mí, el payaso de la clase, yendo a una aventura con Sude, el niño reservado para sí mismo. Honestamente, estaba disfrutando la vida en este mundo en una cantidad sorprendente. Claro, hubo momentos en que sentí nostalgia al pensar en la cocina de mi madre, pero se sintió realmente refrescante no ser molestado por todos a mi alrededor todo el tiempo. Sin mencionar que no había garantía de que el tiempo en este mundo se moviera al mismo ritmo que en el nuestro, por lo que era posible que esa gran reunión del club en la que había estado trabajando ya hubiera terminado. Era igualmente posible que este fuera un escenario de Rip Van Winkle, y para cuando volviéramos a nuestro mundo, encontraríamos que habían pasado cientos de años. Eso sonaba bastante extravagante, pero también lo era ser convocado a otro mundo. Cualquier cosa era posible, en lo que a mí respecta. Bueno, si tuviera que adivinar, diría que los entrenadores de animales probablemente no estén bien preparados para matar monstruos, dijo Sude, sacándome de mis pensamientos. ¿Qué te hace decir eso? Pregunté, mientras algo chocaba contra mi pierna. Miré a mi fiel compañero gato acariciando su cabeza contra mi pierna. Fue el primer animal que domé, cuando aún vivíamos en el castillo. Recogí al felino peludo y lo acaricié suavemente en la cabeza. Dejó escapar un ronroneo bajo y relajado. Ahora, solo estoy adivinando aquí, pero ¿no es el objetivo de la clase de entrenador de animales domesticar y entrenar monstruos y animales? Siento que deberías pensar menos en cómo podrías ayudar a matar monstruos y más en cómo podrías ponerlos de nuestro lado. Ladeé la cabeza. La declaración nos devolvió a mi situación inicial, simplemente no tenía un nivel lo suficientemente alto como para domar los tipos de monstruos con los que nos encontrábamos. ¿Cómo iba a superar ese problema fundamental? Creo que hay más en ser un entrenador de animales que hacer que las bestias salvajes cumplan tus órdenes. Quiero decir, solo mira a ese lindo gatito. Puedo decir que confía en ti con todo su corazón, y tampoco porque lo hayas obligado a hacerlo. Es realmente tan loco pensar que podrías hacer lo mismo con un monstruo si te acercaras a él de la manera correcta. Finalmente estaba empezando a ver de dónde venía. Básicamente, tenía que idear un hechizo que pudiera lanzar sobre los monstruos para que sintieran el mismo nivel de confianza hacia mí que ya había acumulado con el gato, algo así como un lavado de cerebro. No podía domar a un monstruo de la manera tradicional, pero con magia, podría hacer que funcione. Después de todo, la magia es un medio para hacer posible lo imposible. Todo lo que tienes que hacer es pensar y sentir lo suficiente y la magia hará el resto por ti. De todos modos, así es como uno de los caballeros del castillo me lo explicó. Sentí que finalmente tenía esperanza de nuevo, y me reí. Entonces me di cuenta de repente de que no me había reído ni una vez desde que entramos en el bosque. Me pregunté si mis compañeros se habrían dado cuenta y se habrían preocupado por mí. En mi mano, acuné al gato dormido, y con la otra, palmeé a Sude en la espalda, aunque no tan fuerte como pude, ya que sabía que era delicado como una flor. Buck, chilló. Te debo una, hombre. Gracias a ti, siento que finalmente tengo una idea de lo que debo hacer. Sonreí, recogí los utensilios limpios y me puse de pie. Además, es posible que quieras dejar de decir cosas como, lindo gatito, solo decir. No es que no encaje con tu personalidad, pero a menos que realmente quieras que la gente te confunda con una chica, tal vez trate de trabajar en eso. Si bien no había interactuado mucho con los miembros de nuestro grupo en el salón de clases, habíamos estado viviendo juntos en este mundo durante bastante tiempo, por lo que era difícil no ver que todos tenían sus propias motivaciones y objetivos. Ahora que finalmente tenía una meta propia, todo lo que necesitaba saber era por dónde empezar. Sabía que estaba buscando algún tipo de habilidad de lavado de cerebro, pero nunca antes había presenciado algo así de primera mano, lo que probablemente fue lo mejor. Aún así, hubiera sido bueno tener un punto de referencia, pero algo me dijo que la maldición que la princesa de Retice nos había puesto, lo más parecido que había visto a un lavado de cerebro, era un poco diferente de alguna manera. Después de preocuparme por eso por un tiempo, decidí dejar de averiguarlo por mí mismo y pedirle orientación a alguien.
Tal vez podría comenzar preguntándole a Osoyama cómo obtuvo una nueva habilidad solo con la fuerza de voluntad. ¿Quieres saber cómo aprender nuevas habilidades? Me acerqué y le pregunté a quemarropa durante el almuerzo del día siguiente, cuando ella estaba inspeccionando su equipo a poca distancia de los demás. Parpadeó sorprendida por mi pedido. Sí, dije. Sé que no puedo aprender tu habilidad, Gazler, pero estuve hablando con Sude anoche y se me ocurrió una idea para una habilidad que podría ser buena para mí, pero no sé por dónde empezar cuando se trata de convertir una idea en una habilidad real, ¿sabes? ¿Hay algún truco o qué? No había usado tanto mi cerebro desde la última vez que traté de memorizar un libro de texto completo 30 minutos antes de un examen, probablemente puedas adivinar lo bien que me fue. Ajá. Me preguntaba por qué ustedes dos estaban tardando tanto en lavar los platos. Ella sonrió. No sé si diría que hay un truco como tal. Todo lo que hice fue tomar en serio lo que los caballeros del castillo nos dijeron. Me rasqué la cabeza. A cada uno de nosotros nos habían enseñado los fundamentos sobre las estadísticas y nuestras habilidades de uno de los caballeros o de un profesional en nuestras respectivas clases. Esto significó que todos recibimos instrucción separada y aprendimos cosas diferentes. Supuse que Sude tampoco sabía a qué se refería Osoyama, o probablemente lo habría mencionado anoche. ¿Te importaría pasarlo por mí? Principalmente aprendí a profundizar mis lazos con los animales y cosas así. Y mi instructor no había sido el mejor, aunque podía entender que la familia real asignara a sus mejores personas a las clases de primera línea como luchadores o curanderos como Osoyama en lugar de una clase menos útil como la mía. Era una meritocracia de principio a fin, solo importabas tanto como tu clase. Incluso clases similares como caballeros y samuráis fueron tratados de manera diferente. Cuanto más tiempo pasaba desde que salimos del castillo, más agradecido estaba de que nos hubiéramos ido. ¿De verdad? Supongo que será mejor que me asegure de compartir lo que aprendí con los demás, entonces, dijo Osoyama. Su trato igualitario hacia sus compañeros sirvió como un brillante ejemplo en comparación con la gente del castillo. Ella era competente, paciente y bastante linda, para empezar. Ya ni siquiera podía estar celoso de ella. Tuvimos la suerte de tener tanto a Satou como a Osoyama en nuestro equipo. En primer lugar, necesitas un corazón firme y una mente fuerte para aprender nuevas habilidades, explicó. Aparentemente, esto es lo que hace tropezar a la mayoría de las personas, especialmente porque no es algo que se pueda medir. Diablos, apenas sabemos cómo funcionan nuestras mentes en nuestro mundo, incluso con todos nuestros avances científicos. Pero de acuerdo con el caballero que me instruyó, las estadísticas de uno están profundamente interrelacionadas con su corazón y mente, y hay personas que tienen trabajos dedicados a estudiar la relación entre ellos. Sentí que recordaba a Sude diciendo algo similar anoche. Entonces, lo que me estás diciendo es que solo necesito desearlo lo suficiente y, finalmente, lo resolveré. Yo pregunté. No, creo que es mucho más instantáneo que eso, por lo general. Así fue para mí, al menos, respondió ella. Esto solo me desconcertó más, pero ella no mostró indicios de dar más detalles y rápidamente levantó 2 dedos para delinear el siguiente paso. Está bien, sigue adelante. El segundo factor decisivo es el maná. Como ¿tienes suficiente maná para lograr lo que estás tratando de hacer? Si intentas usar magia que cuesta más de lo que tu suministro personal de maná puede manejar, tendrás la suerte de sobrevivir incluso a los efectos secundarios del agotamiento del maná. En el peor de los casos, la liberación repentina de todo el maná interno de tu cuerpo podría hacer que se descomponga a nivel molecular. Sabía que mi habilidad Gazler no requeriría tanto maná, así que no era realmente una preocupación para mí, pero si la habilidad que estás imaginando costaría más maná que tu capacidad máxima, no me dejarías otra opción que evitar que lo intentes. Tragué saliva. Su expresión era mortalmente seria. Esta fue la primera vez que tuve una conversación uno a uno con Osoyama, por lo que nunca antes la había mirado profundamente a los ojos. Eran como remolinos en el sentido de que te absorbían, y solo pude asentir distraídamente en respuesta. ¿Escuchaste lo que Satou me dijo ayer, verdad? Ella continuó. ¿Acerca de cómo no podemos darnos el lujo de perder ni un solo miembro de nuestro grupo? Bueno, yo siento exactamente lo mismo. Lo admito, realmente no me sentía como un miembro del equipo hasta ayer, pero ese ya no es el caso. Necesito que me prometas que tampoco harás nada imprudente, Waki. Asentí, entendiendo que su imprudencia al probar nuestra comida y correr hacia el monstruo había sido porque se consideraba prescindible. Feliz de ver que acepté,
Osoyama sonrió y luego levantó 3 dedos. Finalmente, tiene que ser una habilidad que ya exista. Las únicas personas que pueden crear habilidades completamente nuevas son unos pocos elegidos por lo divino, aparentemente. La primera oración fue un golpe demoledor, ya que estaba desesperado por un objetivo discernible, pero la segunda oración despertó mi curiosidad. ¿Elegido por lo divino? ¿El infierno? ¿Estás seguro de que no estaban tratando de venderte una religión de culto? Yo pregunté. Ella frunció el ceño y sacudió la cabeza. Para nada. Solo hay una religión real en este mundo, y todo se basa en Aether, el dios de la creación. Es monoteísta, y la gran mayoría de la gente realmente cree que existe. No le rezan ni le hacen ofrendas, eso sí, pero hay una gran cantidad de creyentes, así que te sugiero que cuides tu lengua, especialmente cuando hay elfos alrededor. Aparentemente, había una conexión profunda entre Aether y la cultura élfica, eran sus creyentes más firmes. Y debido a que los elfos tenían una vida tan larga y registros muy creíbles, había muchas leyendas populares sobre el que se transmitían, lo que lo convertía en una deidad aún más tangible. Por el contrario, los demonios tenían registros que se consideraban completamente inútiles, y muchos pensaron que esto era el resultado de algún tipo de reinicio cultural después de que la mitad norte de su continente volara en pedazos, o que el señor demonio estaba manipulando la información a la que su gente tenía acceso. Me pregunté si Amelia también creía en Aether. Pero basta de eso. Volvamos al tema. Como estaba diciendo, no tienes que saber si la habilidad que estás tratando de aprender realmente existe o no, porque si no es así, el proceso simplemente no funcionará. De lo que debe preocuparse es de la cantidad de maná que costará y de tener una mente fuerte. Pero tampoco esperes que sea sencillo. Si fuera tan fácil aprender nuevas habilidades de la noche a la mañana, todos en este mundo estarían dominados, y probablemente ya habríamos regresado a Japón. Si encuentra algún obstáculo, estaré encantado de ofrecerle cualquier consejo que pueda, pero por ahora, haga lo mejor que pueda. Y luego, con un lindo guiño, recogió su equipo y regresó para unirse a los demás. De repente sentí calor al verlo y tuve que abanicarme la cara con ambas manos. Maldita sea. Es la primera vez que veo a una chica hacer el guiño cursi. No es de extrañar que Satou esté loco por ella. No pude evitar notar que me había estado mirando fijamente todo el tiempo que estuve hablando con Osoyama. Y seguro que parecía preocupado porque ella arriesgó su vida ayer, mientras que obviamente no le importaba tanto el hecho de que yo también había estado en peligro. Era el tipo de cosa que probablemente nunca hubiera notado en Japón, pero mi nuevo yo al menos podía captar pistas. Supongo que ella sería la que usaría los pantalones en esa relación hipotética, pensé en voz alta, luego dejé escapar un profundo suspiro más propio de un anciano cansado que de un joven enérgico como yo, ya que temía por el futuro de mi compañero de clase. Clase. Punto de vista, Oda Akira. La gente a menudo usaba la frase camino no transitado, pero nunca había sabido cómo se veía uno hasta ahora. Los demonios se habían negado a mantener relaciones amistosas con las otras razas durante varios cientos de años, lo que significaba que la parte del continente de las bestias más cercana al territorio de los demonios estaba cubierta de densos bosques y realmente no había caminos. Ni siquiera habíamos entrado en el bosque propiamente dicho todavía, y ya habíamos perdido el rastro. El hecho de que ni siquiera se encontraran huellas de animales aquí era un poco inquietante. Cross se desempeñaba como líder del grupo ya que sabía a dónde íbamos y aparentemente nos estaba llevando por la ruta más corta posible hasta el punto de encuentro. El bosque estaba inquietantemente silencioso, y aunque de vez en cuando nos encontrábamos con lugares donde los monstruos gigantes habían arrasado, no había ningún otro signo de vida animal. No era de extrañar que la gente y los animales pequeños se mantuvieran alejados, especialmente con todos los molestos insectos zumbando alrededor de nuestras caras. Y, como probablemente era de esperar dado el lugar al que nos dirigíamos, cuanto más nos acercábamos al continente de los demonios, más monstruos empezábamos a encontrar. Lia mantuvo barreras en todo momento para que no tuviéramos que ser tan cautelosos como lo haríamos normalmente. Aún así, teníamos que mantenernos en guardia, lo que sin duda tuvo un costo mental con el tiempo. A diferencia de los estrechos pasillos de un laberinto, aquí, los enemigos podían atacarnos desde cualquier ángulo, y era agotador tener que vigilarte las espaldas constantemente. Solo podía imaginar lo difícil que había sido para el grupo del héroe antes que nosotros. Esperaba que lo hubieran superado bien. Sin embargo, supuse que habían tomado una ruta diferente, ya que no había huellas humanas. Todo lo que habíamos visto eran marcas de garras y huellas de monstruos de diferentes tamaños. Mientras examinaba el paisaje circundante, de repente se me ocurrió un pensamiento.
No tenía idea de lo que Gilles era realmente capaz, dado que el comandante Saran me había entrenado principalmente en privado. Sabía que al menos era lo suficientemente ágil como para haber llevado a cabo ese truco sobrehumano en el que corría a lo largo de las paredes del laberinto, y que era capaz de hacer algunos ataques de equipo bastante impresionantes, pero me preguntaba que también podría manejarse solo con su propia espada para protegerlo. Sabía que tenía el sello de aprobación de Crow, así que confié en él para que sirviera como acompañante de los héroes, pero ¿será suficiente Gilles? Demonios, incluso dejando de lado si mis compañeros de clase podían o no defenderse en combate, también existía la posibilidad muy real de que se hubieran perdido. Nunca en mi vida había echado de menos la comodidad de los teléfonos móviles tanto como ahora. Señora Kira? ¿Podría hablar contigo? Lia preguntó en un momento mientras nos apresurábamos al punto de encuentro. Reduje la velocidad para hablar con ella. Nuestro tren a pie actual tenía a Crow al frente, seguido por Amelia, Amaryllis y Lia, conmigo en la parte trasera, por lo que teníamos suficiente distancia entre nosotros y los demás y era fácil mantener nuestra conversación privada. Me sorprendió lo bien que Amaryllis se mantenía al día con el resto de nosotros. Supuse que estaría bastante fuera de forma después de haber estado encerrada durante tanto tiempo, pero ella y los otros prisioneros se habían ocupado de mantenerse lo más saludables posible mientras estaban atrapados en la pequeña celda. También se había desempeñado como la doctora de facto del grupo ya que, dada su clase de boticario, era lo más parecido a un médico que tenían. Aún así, ella no era de ninguna manera una clase de combate, por lo que su resistencia era más baja incluso que la de Lia. Cada vez que comenzaba a disminuir la velocidad, Lia o Amelia la cargaban por un tiempo. Ver a los dos pelear por ella, normalmente preguntando si preferiría que la cargara. Una princesa elfa o una exprincesa bestia, en contraste con su inocente gratitud fue un espectáculo del que pensé que nunca me cansaría. Después de rescatarla de ese calabozo helado, pero antes de reunirme con Amelia y los demás, me propuse preguntarle a Amaryllis si le gustaría o no venir con nosotros. Si fuera por Amaryllis, se habría quedado en ese calabozo y se habría muerto de hambre, pero mi conciencia no le permitiría hacer eso. Quería salvar a todos los prisioneros, incluida Amaryllis. Afirmó que necesitaba expiar por haber hecho las medicinas que convirtieron a los hombres de Gram en mercenarios zombificados, así que le presenté una opción: podía admitir sus crímenes ante el mundo y vivir avergonzada, morir con dignidad o venir con ayudarnos a desarrollar un remedio que revierta los efectos de sus brebajes. Lo había pensado antes de responder definitivamente con el mismo brillo feroz en sus ojos que había visto cuando estaba decidida a morir en esa celda. Ella haría el remedio, sin importar lo que costara. Lia no me había dicho una palabra desde que le hablé un poco sobre Amaryllis cuando salíamos de Uruk, pero asumí que solo estaba tratando de poner sus pensamientos en orden antes de tener una conversación. Tanto Crow como Amelia miraron hacia atrás cuando ella me llamó, pero rápidamente se dieron la vuelta y siguieron caminando para darnos un poco de privacidad, habiendo inferido por la expresión de Lia que este no era el tipo de conversación que deberían estar escuchando a escondidas. Honestamente, no sabía que Crow fuera capaz de captar las señales sociales, si tan solo pudiera ser tan considerado todo el tiempo. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Pregunté una vez que los demás estaban demasiado lejos para escucharnos. Lia miró hacia abajo. Luego, apretando sus manos con fuerza frente a su pecho, me miró con nueva determinación. Está bien, sé que esto probablemente suene muy extraño, pero hay algo que siento que debo decirte, como miembro de la raza de las bestias, dijo. Tragué saliva. Sacar un «tenemos que hablar» en este momento específico solo podía significar una cosa: se trataba de Gram. Habíamos estado demasiado ocupados para que ella abordara el tema esta mañana, así que estaba un 90% seguro de que se trataba del hombre al que había matado. Mi corazón latía con fuerza. Estaba aterrorizado de lo que ella diría. Oye, tenemos compañía. Crow gritó justo cuando Lia estaba abriendo la boca para hablar. Saqué mi arma y me puse en mi pose de combate, un reflejo que había desarrollado durante mi tiempo en el laberinto, pero Amelia eliminó rápidamente a los monstruos con su magia de gravedad antes de que yo los alcanzara. Evidentemente, ella y Crow realmente querían darnos a Lia y a mí la oportunidad de hablar. Levanté una mano para dar las gracias y Amelia sonrió rápidamente antes de girarse y seguir caminando junto a Crow. Los dos habían estado hablando mucho desde que él la tomó como su alumna. Amaryllis, mientras tanto, estaba demasiado ocupada deambulando y revisando alegremente los diferentes tipos de hierbas raras en el bosque para prestarnos mucha atención. Supuse que estaría bien mientras Crow la vigilara. ¿Señora Kira? Sí puedo. La pequeña interrupción no había disuadido a Lia. Genial. Realmente odiaba hablar de temas pesados cara a cara. Ve bien, lo siento. Adelante, soy todo oídos. Entonces, sin más preámbulos, Lord Akira Oda, como exprincesa de Uruk, deseo disculparme en nombre de mi raza por los muchos problemas que les hemos causado, sin mencionar a las otras razas del mundo.
Por cometer los crímenes atroces de trata de personas y encarcelamiento, así como el papel de la familia real en encubrirlo, y por la forma en que hablé sobre tus compañeros héroes, a pesar de sus esfuerzos por salvarnos cuando los monstruos se liberaron del laberinto. Podría continuar, pero probablemente tomaría todo el día. Tienes mis más sinceras disculpas por todas las formas en que las bestias te hemos hecho daño a ti y a tu gente. No estaba muy seguro de cuál era la forma adecuada de reaccionar ante una disculpa formal como esta, así que simplemente le di unas palmaditas en la cabeza inclinada. Vamos, levanta la cabeza. Confía en mí, no tengo nada de eso en tu contra. Nada de eso es lo peor a lo que hemos sido sometidos desde que llegamos a este mundo, bromeé. Podría haberme disculpado, pero sentí que no tenía derecho a hacerlo, considerando que hice lo que hice solo para mi beneficio. ¿Cómo te sientes acerca de cómo sucedió todo esto? Y sobre Amarilis, para el caso. Cuando le expliqué al grupo que Amarilis se uniría a nosotros y cuáles serían nuestros próximos movimientos, Lia no reaccionó visiblemente en absoluto. Nunca podría perdonar los crímenes de mi tío. O, más bien, de mi ex-tío. Ni por el tráfico de personas, ni por lo que le hizo a la hermana de Lord Crow, ni por lo que le hizo a Amarilis. Creo que absolutamente merecía morir, y probablemente mucho antes de lo que lo hizo. Y sin embargo, titubeó, mirando al suelo. Y, sin embargo, simplemente no puedo aceptar que fuiste tú quien tuvo que entregar su castigo y no Crow. Sé que tenías tus propias razones para quererlo muerto, pero ahora me preocupa que Crow se arrepienta por el resto de sus días. E incluso si no lo hace, ¿cuál será su motivación para vivir, ahora que finalmente obtuvo lo único que ha querido durante décadas? ¿Crees que no sé lo que suele hacer la gente cuando siente que no le queda nada por lo que vivir? No pensé que fuera ingenua, y también consideré lo que Crow podría hacer. Sin duda, Crow estaba en un lugar muy inestable, y podía decir que, ahora que su venganza se había llevado a cabo, estaba listo para morir en cualquier momento. Después de todo, ya había sido un anciano durante mucho tiempo. Una vez que terminó con su deber de guiarnos al continente de los demonios, no fue difícil adivinar qué curso de acción podría tomar. ¿Estás bien? Creo que eso es algo en lo que ni Crow ni yo pensamos antes, pero también debes entender que Crow ha estado viviendo con esta miseria durante mucho tiempo, así que si se ha decidido, no hay nada que puedas hacer para detenerlo, dijo, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lia. Yo sé eso. De verdad que sí, pero, ¿sabes lo que me dijo el otro día? En el momento en que decidí dedicar mi vida a vengar a mi hermana, perdí la capacidad de pensar en mi propia felicidad. Y ahora he atado a un niño inocente para que haga el trabajo sucio por mí. Creo que es bastante seguro decir que voy a ir al infierno. Así que no tiene intención de siquiera intentar vivir o ser feliz de nuevo después de esto. Se ha resignado al mismo infierno, y eso es algo que no puedo soportar ver. Ahora sus lágrimas corrían por sus mejillas y caían al suelo. Pero no tenía derecho a secarlos para ella. Maldita sea, Crow. ¿Qué demonios estás haciendo? Suspiré y miré hacia el cielo. Un gran monstruo ballena flotaba suavemente, así que seguí adelante y lo golpeé con un poco de magia de las sombras para llevarlo al suelo, pensando que podríamos usarlo como alimento. Bueno, comamos antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces puedes empezar a pensar en cómo expresarle esos sentimientos a Crow. Estaré feliz de respaldarte. Y sé que Amelia y Knight también lo estarían. No quería comprometer a Amarilis a ayudar, pero estaba bastante seguro de que nos ayudaría como pudiera. Punto de vista, Uen Oyuki. ¿Estar celoso de alguien era algo de lo que avergonzarse? ¿Qué hay de albergar un odio secreto contra uno de tus amigos? Sabía por experiencia personal lo fácil que era que la envidia se convirtiera en desesperación y, finalmente, en resentimiento. Así ha sido siempre para mí. No importa a dónde fuéramos o la edad que tuviéramos, nuestra relación nunca cambió. Sabía desde mucho antes de que viniéramos a este mundo que era inferior a Shiori. ¡Wow! Shiori realmente puede hacer cualquier cosa, y además es tan linda. ¿Cómo es que no te pareces más a ella, Yuki? ¿Cómo puedes ser amiga de Shiori cuando ni siquiera puedes hacer cosas tan simples como esta? Yuki también es un nombre de chico. ¿Y por qué hablas tan raro? De todos modos. Cuando éramos pequeñas, constantemente me hacían este tipo de preguntas, y aunque sabía que la mayoría de los niños probablemente no tenían la intención de ser crueles, todavía dejaban profundas cicatrices en mi corazón. Shiori y yo éramos prácticamente inseparables en ese entonces, y hacíamos todo juntas. Ella fue la primera amiga que hice en mi nueva escuela después de que mi papá fuera transferido de su trabajo en Kansai. Pero como aprendí rápidamente, Shiori era la chica en la escuela que todos admiraban y querían ser, por lo que constantemente me comparaban con ella simplemente por estar siempre cerca de ella. Desde la secundaria en adelante, me esforcé por mantenerme lejos de ella y no hablarle hasta que recuperé mi antiguo yo feliz.
Uno pensaría que la mayoría de la gente entendió que el hecho de que dos personas pasaran mucho tiempo juntas no significaba que fueran buenas en las mismas cosas, pero en realidad me tomó mucho tiempo darme cuenta. Una vez que lo hice, pude hacer las paces con Shiori y volver a hablar con ella como en los viejos tiempos. Después de todo, ¿qué importaba si ella era mejor que yo en cosas que realmente no me importaban o si todavía tenía mi acento de Kansai? ¿Tienes algún problema con eso, tonto? Aún así, mi autoaceptación no impidió que los otros niños de la clase especularan sobre la disputa entre nosotros, y pronto los rumores cobraron vida propia y parecía que nadie quería darme la hora del día. Nadie más que él. Dios, eres gracioso como el infierno. Bueno, siempre puedo contar contigo para animarme. ¿Tu acento? Quiero decir, ¿a quién le importa? Todavía puedo entender lo que estás diciendo, así que ¿qué importa, sabes? Para entonces, todas las demás chicas estaban demasiado ocupadas volviéndose locas por Tsukase, pero encontré a otro chico que me dijo lo que quería escuchar. Oye, Waki. Acabo de verte hablando con Shiori por allí. La llamé, sigilosamente tratando de asegurarme de que no estaba tratando de robarme a mi enamorado. Me di cuenta de que había estado deprimido. Desde que Shiori había llevado a cabo ese loco truco de ella ayer. ¿Qué era el clásico Shiori, por cierto? Sí. Ella solo me estaba diciendo cuál es el truco para aprender nuevas habilidades y esas cosas. ¿Sabes todo eso? Bueno. Podía sentir mi sonrisa contraerse. Por supuesto que no lo sabía. Apenas había desarrollado mis habilidades desde que dejamos el castillo porque, como se suponía que iba a saber en qué cosas se suponía que trabajaba una clase oscura como el desencantador. Probablemente saldría de las lecciones en el castillo sabiendo lo mínimo sobre mi clase, además de tal vez Oda, que estuvo haciendo novillos todo el tiempo. Pero incluso él tuvo entrenamiento privado con el comandante Sarán, y apuesto a que se coló en los archivos del castillo para leer cosas también. Mientras tanto, yo no sabía nada. Mientras todos los demás se entrenaban en sus respectivos campos, yo había pasado la mayor parte del tiempo encerrada en mi habitación. Incluso si quisiera ir a buscar libros relacionados con el desencanto, a los héroes se nos prohibió entrar en los archivos del castillo. El comandante Sarán estaba trabajando en encontrar un plan de elección para mí, pero estaba tan ocupado entrenando a Oda, sin mencionar sus otros deberes como caballero comandante, que me sentí afortunado cada vez que hizo todo lo posible para venir a hablar conmigo. Ahora que lo pienso, ¿le había dado alguna vez las gracias al comandante Sarán por su ayuda? Mis recuerdos de nuestro tiempo en el castillo eran bastante confusos, probablemente como resultado de la maldición de la princesa. Nope, no sé nada de eso. Diablos, probablemente me salté más de esas lecciones de las que aparecí. Me resultó muy difícil preocuparme por nada cuando estábamos atrapados en el castillo, ¿sabes a lo que me refiero? Era una mentira, pero fue la mejor excusa que se me ocurrió en el calor del momento. El comandante Sarán me había dicho que llamaría a un especialista en desencantamiento por mí, pero nunca se había puesto a ello. Y no me atrevía a admitirle a la persona que me gustaba que había pasado todo mi tiempo de entrenamiento previo a la muerte del comandante jugueteando con los pulgares en mi habitación. Simplemente no pude. Aún así, me preocupaba que tal vez me juzgaría por decir que hice novillos mientras él y los demás entrenaban duro. Prácticamente estaba temblando, preocupado de que pensara que era un vago bueno para nada, pero para mi sorpresa, parecía encantado. Espera, entonces me estás diciendo que rompiste esa maldición sobre Satou y ni siquiera necesitaba su tutoría para enseñarte cómo. Eso es salvaje, amigo, dijo emocionado, y no pude evitar sonreír. Me alegré de ver que este mundo no lo había cambiado, todavía sabía cómo decirme exactamente lo que quería escuchar. Gracias a él, pude creer en mí misma. Los monstruos se acercan a nuestra posición. Prepárense para la batalla, todos, gritó Gilles, y todos inmediatamente alcanzaron sus armas. Dejé escapar una risita a medias por lo rutinario que se había vuelto este tipo de cosas, que incluso cuando nos sentábamos a almorzar, teníamos nuestras armas a mano para poder entrar en acción en cualquier momento. Me preguntaba si alguna vez seríamos capaces de volver a ser nuestro viejo y despreocupado yo si alguna vez lo hiciéramos. Vamos, bueno. Regresemos a donde está Sude. Claro. Hubo un fuerte sonido metálico cuando nuestra olla de cocina se volcó. Alguien intervino rápidamente para sofocar el fuego debajo de él. Bien, ahí va nuestro almuerzo. Y después de pasar todo ese tiempo cocinándolo también, observé desde detrás del escudo de Sude cómo nuestro arduo trabajo se desperdiciaba en un instante. Los monstruos nos atacarían sin importar si estábamos en guardia o tratando de comer,
y les habíamos perdido muchas comidas durante nuestro tiempo en el bosque, tantas que había perdido la cuenta. Si tan solo tuviéramos a alguien tan fuerte como Oda en nuestro grupo, quizás no desperdiciáramos tanta comida y termináramos huyendo sin comer hasta bien pasada la hora de la cena, aunque me di cuenta de que no tenía espacio para hablar, ya que no podía contribuir a combatir. Como alguien que había tenido el privilegio de esconderse detrás del escudo de Sude hasta que terminó la lucha, me molestaba sentirme inútil. E incluso si Oda estuviera allí, simplemente le imponeríamos todos los deberes de combate, lo que tampoco me sentó bien. Si solo vamos a arrojar a uno de nosotros a los lobos para salvar el pellejo de todos los demás, entonces tal vez debería sacrificarme y terminar con todo. ¿Qué diablos está haciendo un robot aquí en medio del maldito bosque? El grito frenético de Waki me devolvió a la realidad. Estaba parado a mi lado, acunando a su gato y mono mientras temblaban de miedo, y perdí por completo el hilo de mis pensamientos. Al final resultó que, el monstruo que había arruinado nuestro almuerzo era un robot bípedo que parecía un juguete para niños de nuestro mundo, pero parecía extremadamente fuera de lugar en este. Aunque para un robot, sus movimientos eran notablemente suaves y naturales. Tal vez había una persona adentro pilotándolo. De todos modos, su chasis plateado y la luz opaca que provenía de sus ojos sobresalían como un pulgar dolorido en el bosque, y obviamente era hecho por el hombre. Era del tamaño de un adulto promedio y demasiado sólido para que nuestros ataques pudieran hacerle mella. Además de eso, sus ataques eran demasiado frecuentes para que incluso Shiori los esquivara, y ella había sido capaz de evadir las agujas de la ballena, y además tenían un efecto venenoso. También podría cambiar entre ataques de corto y largo alcance a voluntad, dependiendo de qué tan lejos estuviera. En otras palabras, básicamente fue nuestra peor pesadilla. Quería saber qué le habíamos hecho a su creador para merecer este castigo. Según Shiori, estaba siendo alimentado por maná y probablemente no se detendría hasta que se agotara su suministro de maná. La solución obvia era quizás tratar de agotar su maná, pero algo me dijo que nos quedaríamos sin energía mucho antes de que eso sucediera. Y la habilidad Gasler de Shiori no funcionaría esta vez, porque no podíamos acercarnos a ella, incluso si pudiéramos, ¿tendría un robot incluso HP para que ella lo drene? Oye, bueno. Siento molestarte, pero, ¿hay alguna posibilidad de que puedas curar el veneno desde donde estás parada? Tsukase gritó. Sorprendida, miré hacia arriba y vi que había recibido un ataque de largo alcance directamente a su brazo izquierdo, que ahora colgaba flácido. El veneno probablemente era un paralizante. Pero si Tsukase se retirara, el robot seguramente destruiría a Nanase y Hiyes. Asentí y luego me di cuenta de que tal vez había otra razón para las tangentes mentales autocríticas que había tenido hoy. Cuando la voz de Waki me sacó de uno antes, finalmente me di cuenta, esto era similar a como me había sentido cuando todos estábamos malditos en el castillo. Una vez, en una sucursal del gremio de aventureros, escuché que era fácil quedarse atrapado en patrones de pensamiento cíclico cuando estaba bajo los efectos de una habilidad de interferencia mental, y de repente todo tuvo sentido. Este robot era claramente lo último en tecnología, que le impedía tener algunas habilidades ocultas de interferencia mental. Hey todos. Creo que este robot está jugando con nuestras cabezas. Ten cuidado. Después de asegurarme de que todos estuvieran advertidos, estiré los brazos y traté de acercarme lo más que pude a Tsukase mientras lanzaba mis desencantos. Afortunadamente, estaba justo dentro del alcance de mi hechizo de desintoxicación, y su brazo comenzó a brillar débilmente con el hechizo, aunque desafortunadamente no podría alcanzar a los demás. Oye, Sude, ¿podemos subir un poco? Yo pregunté. No puedo comunicarme con nadie más que con Tsukase desde aquí atrás. Sude. Su escudo había comenzado a tambalearse. Sude, sin duda, parecía bastante delicada, incluso más delicada que yo, pero esto no tenía precedentes. Miré su rostro y, para mi horror, descubrí unos ojos sin vida que me devolvían la mirada. Me mordí el labio, reprendiéndome por no darme cuenta antes de que la maldición del robot obviamente también habría golpeado a Sude, ya que él estaba parado entre él y yo. Ahora probablemente estaba pensando en sacrificarse para salvar a los demás como lo había hecho yo hace solo un minuto. Lo agarré por el brazo y llamé su nombre una y otra vez, pero él simplemente me sacudió como si ni siquiera me reconociera. Yo era un desencantador, por lo que había podido averiguar lo que me estaba pasando, pero los demás probablemente no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. ¿Cómo no había considerado esta posibilidad antes? Sin embargo, si detuviera todo para tratar de levantar la maldición de Sude,
No podría curar a nuestros 3 luchadores si se envenenaron. Mientras estaba lanzando. ¿Qué pasa si sufrieron heridas graves como resultado? ¿Qué se supone que haga? Tal vez no soy lo suficientemente bueno después de todo. Apuesto a que Shiori sería capaz de salvar esta situación sin siquiera intentarlo. Pero cuando me rastrillé internamente sobre las brasas, alguien se acercó y me dio una palmada en la espalda. Shiori. Hey, manténganse juntos. Tendremos un gran problema si nos congelas ahora. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Hay alguna manera en que podamos ayudar? Eres el único aquí que puede disipar su magia, Yuki. Te necesitamos. Cuando vi la feroz determinación en sus ojos, me olvidé de respirar. Hubo un tiempo en que detestaba esos ojos más que cualquier otra cosa en el mundo, pero en este momento, eran mi mayor fuente de tranquilidad. Siempre había hablado una y otra vez de lo mucho que la resentía, pero ni una sola vez me tomé el tiempo para examinar quién era ella en realidad, incluso cuando sabía en el fondo que la perfecta pareja de zapatos con la que siempre me estaba comparando no era la verdadera Shiori en absoluto. Respiré hondo y luego me abofeteé en ambas mejillas a la vez para volver a concentrarme en el juego. Waki, voy a necesitar que sostengas el escudo por un segundo. Shiori, corre y ayuda a la primera línea. Vamos, Sude, dámelo, dije, agarrando a Sude por el brazo. Estaba siendo un poco rudo, pero esa era la única forma en que podía arrebatarle el control a una clase de combate como él, y a pesar de lo que dije acerca de que él era delicado, todavía podría dominarme fácilmente si quisiera. Idealmente, quería romper la maldición sobre él antes de que intentara algo estúpido. Lo tienes, dijo Waki. Cuida a Sude por nosotros, dijo Shiori. Mientras los dos se disponían a hacer lo que les pedí, comencé a desencantar a Sude. Pero en ese momento, mis pensamientos dieron otro giro de 180. Parecía que el robot podía usar su magia de control mental sobre nosotros sin mucho esfuerzo, tan aterrador como sonaba. Y además de eso, estaba lanzando un ataque venenoso tras otro ataque venenoso contra nuestros combatientes de primera línea, lo que los dejó en una situación terriblemente complicada. Tenía tanto que hacer y tan poco tiempo, y para cuando terminara de curar a Sude, alguien más podría estar bajo el hechizo del robot. Y sigue y sigue y sigue. Si tan solo hubiera algún tipo de vacuna para esto, reflexioné. Pero luego lo pensé un poco más y me sorprendió el sentido que tenía esa idea. ¿En serio? ¿Y si pudiéramos hacer algún tipo de vacuna contra el control mental? ¿Cómo una vacuna contra la gripe? ¿Cómo funcionaron de nuevo? Me pareció recordar haber escuchado que introdujeron una pequeña cantidad del virus en su cuerpo para que su sistema inmunológico pudiera desarrollar una resistencia. Como había sido golpeado por su control mental y Tsukase por su veneno, y había curado a ambos, los entendía mejor y tal vez también tenía un poco de inmunidad contra ellos. Tal vez podríamos usar eso para ayudar a proteger a los demás. De acuerdo, ni siquiera estaba seguro de si era posible desarrollar una inmunidad a la magia, pero aún así valía la pena intentarlo. Pero, de nuevo, ¿y si no funciona? Estábamos en medio de una batalla acalorada, y un movimiento en falso podría significar la muerte para todos nosotros. Los peores escenarios pasaron por mi cabeza uno tras otro, hasta que una fuerte voz me gritó desde arriba. ¿Tienes algo en mente? Bueno. Waki dijo, haciendo todo lo posible por sostener el pesado escudo de la forma en que había visto hacerlo a Sude. Se había dado cuenta de que en realidad no estaba poniendo mi espalda en mi desencanto, pero cuando miré a Waki, de repente se me ocurrió otro pensamiento. ¿No había estado diciendo algo antes sobre aprender nuevas habilidades? Oye, Waki. ¿Qué era todo eso que decía sobre aprender nuevas habilidades? Estoy pensando que podría ser capaz de hacer algo con ese maldito veneno, si nada más. Si pudiera convertir la idea de la vacuna en una habilidad, entonces podría darnos la ventaja que necesitábamos. Y si tuviéramos suerte, incluso podría funcionar en el control mental también. ¿Hablas en serio? Está bien, bueno, solo te diré lo que me dijo Osoyama. El tiempo era esencial, por lo que tenía que ser lo más breve posible, pero asentí junto con su explicación lo mejor que pude. Ya veo, para la mayoría de las personas no sucede de la noche a la mañana, y si tienes mucha mala suerte, podría terminar destruyendo tu cuerpo a nivel molecular. Entiendo. ¿Todavía estás seguro de que quieres probarlo? Quiero decir, si algo sale mal. Advirtió Waki. ¿Qué? Podría explotar como un gran globo. Scho, no estoy preocupado por todo eso. La luz que giraba alrededor de Sude disminuyó cuando terminé de disipar la maldición. Después de confirmar que la vida había regresado a sus ojos, me enderecé.
Ahora era el momento de averiguar si podía enseñarme a mí mismo una nueva habilidad o no. Me moví junto a Waki y me asomé por detrás del escudo para decirle a Shiori, que estaba curando a Tsukase y a los demás, que podía retroceder. Cerré los ojos y me concentré. Presencié de primera mano el momento en que Shiori adquirió su habilidad devoradora. Una de las ventajas de ser un desencantador era que podía sentir el flujo de maná que emanaba de otras personas, y me di cuenta en ese momento de que ella estaba tratando de canalizar su maná en algo específico solo a través del tacto. Hombre, esto está empezando a ponerme realmente nervioso. Puede simplemente alejarse y comenzar a usar ataques a distancia cada vez que nos acercamos, y sus ataques son venenosos, para empezar. Y tiene una especie de control mental, y su trasero de metal es demasiado grueso para que Tsukase lo rompa. Pensarías que alguien nos quería muertos, pero, ¿por qué no usar un veneno más letal y dejar de hacer el tonto? Estaba pensando en voz alta ahora. Nunca había estado tan enojado por nada en toda mi vida como lo estaba por el robot. Se decía que se necesitaba una fuerte voluntad para aprender nuevas habilidades. Bueno, la ira era un tipo de voluntad, ¿no? Estaba seguro de que Shiori había aprendido a tragar al desear con todo su corazón poder salvar a todos del peligro, pero no tenía el corazón de un santo como ella. ¿En serio, ustedes? ¿Cuál es el trato de esta cosa? Si solo está tratando de jodernos, tiene que irse. No tenemos tiempo para jugar contigo, gran montón de chatarra. Pensando en cómo lo había hecho Shiori, dejé que mi maná recorriera todo mi cuerpo como si estuviera a punto de comenzar un desencanto, y pronto pude sentir el calor que emanaba de mis extremidades. A veces ganaba una nueva habilidad después de derrotar a un enemigo o de subir el nivel de mi clase, pero eso nunca se había sentido así, lo que probablemente era una señal del método diferente para aprender una habilidad. Pronto, la tempestad arremolinada de maná se calmó y pude sentir que algo era decididamente diferente en mí, aunque no podría decirte qué exactamente. ¿Había adquirido con éxito la habilidad? Inmediatamente revisé mi página de estadísticas. Cuando vi una nueva habilidad al final de la lista, no pude evitar levantar el puño. Espera, ¿realmente lo lograste? Jadeó Waki a mi lado. Lo ignoré y no perdí tiempo en probar mi nueva habilidad. Se llamaba inmunización. Por diseño, fue capaz de reducir la efectividad de ciertos efectos de estado, incluido el veneno, al aumentar la resistencia del objetivo a cualquier dolencia que me hayan infligido o que haya tenido experiencia en desencantar. Desafortunadamente, no fue 100% efectivo todo el tiempo, pero al menos funcionaría en el control mental del robot, así que estaba satisfecho. Además, algo me dijo que si me volvía demasiado codicioso y trataba de hacer una verdadera habilidad curativa, mi cuerpo terminaría desintegrándose. Enseñar nuevas habilidades a uno mismo era realmente un asunto peligroso. Los cuerpos de mis compañeros comenzaron a brillar débilmente cuando lo lancé sobre todos simultáneamente. El hecho de que algunos de nosotros estuviéramos protegidos detrás de escudos no significaba que estuviéramos a salvo de las habilidades del robot. «Hey, chicos, ¿les gusta mi nueva habilidad?», grité. Reduce la efectividad de los venenos con los que estoy familiarizado. También funciona en los efectos del estado mental. Pero no los hará completamente inmunes, así que traten de tener cuidado, todos. Cuando terminé mi explicación simplificada de sus efectos, todos los miembros de mi grupo vitorearon. Parecía que todos se habían estado conteniendo un poco por temor a ser golpeados con su veneno o control mental, pero ahora nuestros 3 luchadores principales podían pasar a la ofensiva. De acuerdo, todavía necesitaban encontrar una manera de que sus ataques hicieran mella en el robot, pero aún así era un gran paso en la dirección correcta. Bueno, dijo Waki. Gracias. Pero aún no ha terminado. Si esa cosa tiene otros venenos bajo la manga, todavía estaremos en un arroyo seguro. Respondí. Definitivamente todavía era una situación arriesgada. Todo lo que podíamos hacer ahora era esperar que nuestros combatientes de primera línea pudieran descubrir cómo matarlo. Punto de vista, Satou Tsukasa. Todo mi cuerpo estaba bañado en una luz pálida. No tenía idea de cuánto duraría esta nueva habilidad de Wenou, pero sabía que teníamos que derrotar a esta cosa antes de que se desvaneciera. No sabía si simplemente me había vuelto complaciente después de unos días sin encuentros particularmente duros o si mi resistencia se estaba acercando a su límite, pero por alguna razón, mi espada, con la que había entrenado hasta que se sintió como una extensión de mi cuerpo, comenzaba a sentirse pesado en mis manos. Cada vez que un ataque enemigo me golpeaba, un dolor punzante me atravesaba los brazos y mis piernas se acalambraban después de cada movimiento. Y ahora, incluso mi cabeza comenzaba a dolerme por reanalizar constantemente la situación para asegurarme de que no me golpearan.
No hace falta decir que me estaba acercando rápidamente a mi punto de ruptura. Maldita sea. También estamos tan cerca. Estábamos a poca distancia de nuestro destino, la casa de seguridad, y nos enfrentábamos a nuestro enemigo más poderoso hasta el momento. Los tres que hacíamos la mayor parte del combate real ya estábamos agotados y solo permanecimos de pie por pura fuerza de voluntad. La magia de Nanase no fue efectiva en el robot, por lo que estaba lanzando hechizos de apoyo sobre el resto de nosotros, pero su maná se estaba agotando rápidamente. Me estrujé el cerebro, tratando de pensar en formas en las que podríamos derrotar a un enemigo que era impermeable a todos nuestros ataques. Lo primero que pensé fue acercarme y tratar de quitarle o inutilizarle los brazos y las piernas, pero era demasiado difícil incluso estar dentro del alcance de un golpe de espada, y el material utilizado alrededor de sus articulaciones era aún más difícil que el resto de su cuerpo proteger los puntos débiles. Mi espada simplemente rebotó en ella. Mi segundo plan de ataque era mucho más simple: derribar la maldita cosa. Si todos atacáramos el mismo pie para evitar que se mueva tanto, podríamos desequilibrarlo. Cuando finalmente se presentó la oportunidad y levantó una pierna en el aire, todos golpeamos la otra pierna, pero fue en vano, permaneció de pie. ¿Cómo en el mundo podría esta cosa ser tan fuerte y bien equilibrada? ¿Quién diablos lo diseñó? Incluso los supervillanos de dibujos animados no crearon artilugios tan molestos. Fue desesperado. Cuando mis pensamientos comenzaron a desviarse en una dirección negativa, perdí la voluntad de luchar. Si tan solo pudiera aprovechar el mismo poder que usé en ese entonces. Me lamenté, recordando la pelea con los monstruos de los árboles, cuando solo estábamos Sude, Gwennou y yo. Yo estaba fuera de combate, hasta que Sude usó una de sus pociones para revivirme, y luego usé una técnica de espada sagrada para matar a todos los monstruos de una sola vez. Si pudiera hacer lo mismo ahora mismo, podríamos derrotar al robot. No había sido capaz de lograr con éxito una técnica de espada sagrada antes o después, lo que parecía extraño ya que supuestamente yo era el portador destinado de esa misma espada. Tal vez la espada sagrada que me había dado el rey de Retice era falsa. Tampoco había muchos registros supervivientes que describieran cómo se suponía que debía ser la espada sagrada. Todo lo que sabía era que había sido visto por última vez en el país humano de Yamato antes de desaparecer. La única conclusión a la que pude llegar fue que mi uso exitoso de una técnica de espada sagrada había sido una casualidad, y no podía contar con que volviera a suceder. KGH. En ese momento, vi a Zaina ser derribado por el rabillo del ojo. Había recibido un golpe directo desde su punto ciego. Con a Zaina fuera de servicio, el frágil equilibrio que apenas habíamos logrado mantener estaba destinado a desmoronarse. Nanase usó su magia de viento para llevar a la Zaina caída detrás del escudo de Sude. Ahora nuestros únicos luchadores capaces éramos Gilles y yo, con Nanase como apoyo. Sude no parecía haber recuperado sus sentidos todavía, ya que Waki todavía sostenía el escudo. Esto me preocupaba, porque si bien Waki no era exactamente un debilucho, no tenía la experiencia que tenía Sude. Estaba seguro de que si lograba bloquear un golpe del robot, no podría bloquear el siguiente. Entonces no habría forma de bloquear los ataques de largo alcance del robot. «Date prisa, Tsukase. Viene por ti». Nanase gritó, y rápidamente volví a la batalla en cuestión, solo para ver que el robot había derribado a Gilles y se dirigía hacia mí. Esta fue una mala noticia. Waki y los demás estaban justo detrás de mí. Incluso si bloqueaba su ataque, existía la posibilidad de que las reverberaciones del impacto los derribaran. Y si trataba de esquivar o parar, podría convertirlos en su próximo objetivo, y eso era lo último que quería que sucediera. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Incapaz de decidir, levanté mi espada y me preparé de todos modos. Pero mis piernas no se movían. El robot se acercaba rápidamente a mí y mi cuerpo se apagaba, ignorando las órdenes de mi cerebro. No era estudiante de biología, así que no estaba exactamente seguro de si eso era posible, todo lo que sabía era que no podía moverme. Observé mi espada colgando inerte en mis manos. Pensé que este era el final para mí. Todo comenzó a sentirse como si se moviera en cámara lenta. Incluso si tuviera que morir aquí, si al menos pudiera encontrar una manera de proteger a los demás, entonces tal vez. ¿Sí? ¿Y quién te protegerá entonces, Las palabras de Akira resonaron en mi mente. No podía recordar cuando Osi me había dicho esas palabras exactas, pero la voz era inequívocamente suya. Aunque había perdido la mayoría de mis recuerdos de cuando fui maldecido en el laberinto, así que tal vez se lo dijo entonces. Mi espada, que aún colgaba sin fuerzas de mis manos, comenzó a temblar. Tu trabajo no es mantener al resto de nosotros a salvo. Es para derrotar al señor demonio. Podía sentir mis sentidos regresando a todo mi cuerpo. ¿Estás bien? Si no derroto al señor demonio, ¿quién lo hará? No podía permitirme morir aquí. Habilidad de participación, Limit Break. El aire quieto del bosque se convirtió en una tempestad centrada en mí, haciendo que mi cabello se agitara hacia arriba.
Mi cuerpo se sintió vivo de nuevo, como si mi fatiga anterior hubiera sido un producto de mi imaginación. Con mi nueva fuerza, detuve fácilmente el ataque del robot con mi espada en una mano, sin reverberación por el impacto. Pero ¿sabes qué más, Akira? Tampoco podría esperar ser tan frío y despiadado como tú, así que no solo me protegeré a mí, sino también a los demás, y aún así venceré al señor demonio. Tomando mi espada con ambas manos, reuní mi fuerza. Nuestro breve bloqueo de espada terminó con el robot siendo enviado a volar. Luego, mi cuerpo se movía sin esfuerzo y exactamente de acuerdo con cada pensamiento sucesivo, lo perseguí y clavé mi espada profundamente en su casco metálico antes de que tocara el suelo. Ese mismo metal que nos había dado tantos problemas ahora estaba siendo partido en dos sin esfuerzo, y en cuestión de segundos, le había cortado los brazos de su cuerpo. Otro movimiento de mi espada, y las piernas también desaparecieron. El robot ahora sin extremidades finalmente se estrelló contra el suelo, y el impacto voló su mitad inferior, enviando clavos y pernos volando en todas direcciones. ¡Jaf! ¡Jaf! Caí de rodillas y jadeé por aire mientras mis pulmones ardían agonizantemente. No había tomado ni una sola respiración mientras estaba en mi estado limit break. Osoyama corrió a mi lado, sin siquiera molestarse en comprobar si el robot estaba realmente desarmado. ¿Qué haría ella si todavía tuviera otro ataque bajo la manga? Era demasiado peligroso. Pero esos pensamientos murieron rápidamente mientras luchaba por reoxigenar mi cerebro. Aguanta, Satou. Mi campo de visión se volvió blanco cuando Osoyama lanzó Eal y Wenou Perch sobre mí al mismo tiempo. La otra habilidad de Wenou se había desgastado en algún momento, lo que probablemente era parte de la razón por la que mi cuerpo había dejado de escucharme, no era solo fatiga, sino también parálisis. Eso fue demasiado imprudente. No es broma. Pensé que mi pobre corazón iba a estallar de mi pecho. No pude evitar poner los ojos en blanco y reírme de cómo la primera reacción de las chicas no fue felicitarme sino criticarme por ser demasiado temerario. Dicho esto, aprecié tener un poco de ligereza después de la batalla. Pero de repente, Gilles gritó, como si fuera a azotarnos por relajarnos demasiado pronto. En guardia. Todavía no ha terminado. Me puse de pie de un salto, solo para descubrir que el robot supuestamente derrotado y sus partes dispersas vibraban y se movían. ¿Cómo diablos se sigue moviendo esta cosa? Dije, genuinamente asombrado. Aún así, tuve la presencia de ánimo para levantar mi espada del suelo y usarla para proteger a las dos chicas mientras nos alejábamos lentamente de la máquina. Eventualmente, el chasis del robot comenzó a levitar en el aire, sus partes dispersas flotaron hacia él. Dejé escapar un gemido profundo. ¿Me estás tomando el pelo? También puede regenerarse a sí mismo. Luego, como si respondiera directamente a mi pregunta, todas las partes del robot, incluso las que había cortado por la mitad con mi espada, comenzaron a volver a unirse al cuerpo, hasta que el robot estuvo completamente ensamblado de nuevo, bueno como nuevo. Era casi como ver un vídeo al revés. El robot reensamblado blandió sus armas para atacarnos una vez más. Sé cómo diablos se supone que vamos a vencer a esta cosa. Escuché a Osoyama preguntar con voz temblorosa. Sintiéndome impotente una vez más, mi espada cayó al suelo. Esta vez, realmente había llegado a mi punto de ruptura. Ni siquiera tenía la fuerza para levantar mi espada, y un movimiento en falso podría significar que los tres seamos cortados por la mitad. Todo lo que pude hacer fue mirar desafiante al robot. Pero en ese momento, una voz resonó entre los árboles. Bien, bien. Nadie ha logrado darle a mi robot MK-11 una paliza como esa desde el mismísimo señor del bosque. ¡Qué intrigante! Miré a mi alrededor, buscando el origen de la voz, que sonaba demasiado infantil para un lugar peligroso como este. Y a pesar de sonar como la voz de una niña de 10 años, también estaba llena de sí misma. ¿Qué es? ¿Ya no puedes pelear? Bueno, al menos tienes la decencia de seguir intentando proteger a tus mujeres, supongo, lo que te convierte en un hombre mejor que ese inútil hijo mío. Ciertamente no diría que no si un chico como tú quisiera invitarme a un trago. Miré hacia abajo para descubrir un par de ojos traviesos mirándome. La chica era unas 2 cabezas más baja que yo, pero todavía se sentía como si fuera ella la que me miraba desde arriba. Justo detrás de ella había otro robot, muy parecido al que habíamos estado luchando, que había dejado de moverse en el momento en que apareció la chica. Parecía que nuestro salvador había llegado. Aliviado más allá de las palabras, caí de rodillas. Mi cuerpo no se movía, pero de alguna manera logré aferrarme a la conciencia. Finalmente, se acabó.